Hey, interrumpo tu episodio para darte un mensaje en menos de 30 segundos. ¿Estás listo? Pues ahí te va. Tú, como todos los católicos, estás llamado a formarte constantemente. Sí, necesitamos formación porque nadie ama lo que no conoce. Así que si tú tienes una licenciatura y te interesa seguir formándote en la fe, pues en una universidad de prestigio, super top de Estados Unidos, pero obvio, 100% en español porque no todos hablamos inglés, pues te tenemos una noticia. Checa las maestrías que traemos para ti en www.centersemillero.com. Aquí abajo, en los show notes, te dejo el link. Chécalos. En el Opus Dei hay gente ricas, pobres, paupérrimas, campesinos, obreros, ¿no? Y van, digamos, con toda naturalidad. No es que haya estrategias que digas, aquí hay una superstar, nada. Eso es lo más interesante. Y tú me dices, ¿cuántas gentes son del Opus Dei en México? No tengo ni idea, ni me interesa. Estás escuchando la segunda temporada de Platicando en Católico, el show en el que de una forma muy casual y rompiendo moldes, platicamos con diferentes actores de carne y hueso de la iglesia de hoy para conocer sus testimonios y lo que están haciendo para avanzar el reino de Dios en la tierra. ¡Bienvenidos! ¿Cómo andan? Esperemos que muy bien. Aprovechando los que ya tenemos misas, pues de ir, podemos ir pues diario, ¿verdad? Digo, con sus muchas precauciones. Y los que todavía no, o que se han aplazado, como en la Ciudad de México, que se iban a abrir, pero se aplazaron por todo lo que está pasando, el resurgimiento de casos. Pues ánimo, se puede orar, de todos modos en su casa, se pueden unir con otros católicos virtualmente en oración. Y bueno, pues digo, no es estar en la misa, ¿verdad? Pero pues se puede ver la misa ahí sí, como dicen muchos, y que me chocaba que dijeran que voy a ver misa. Pues bueno, ahora sí pueden ver misa, ¿verdad? Porque pues obviamente no se vive la misa, pero bueno, pueden ver la misa en línea, ¿verdad? Y bueno, pues hay que mantenernos en comunidad. Espero que estén sirviendo estos momentos para otras muchas cosas. Pero bueno, esta semana les traemos la platicada que pude tener con el padre Pablo Arce, con quien he tenido, yo creo que un par de meses, un mes y medio, un par de meses muy, pues de mucho contacto, muy activo. Hombre de Dios que le ha dado con toda la comunicación, también es abogado, entonces ahí hay algo de afinidad. Y bueno, pues platicamos de su caminito ahí, de su paso a paso, cómo fue descubriendo pues Dios, ¿verdad? Una familia muy grande, cómo fue teniendo estos temas por la justicia social y por la comunicación, pero también por la política. Y pues como de repente, de la nada, ¿verdad? De la nada, tal cual van a ver, aparece pues pues el llamado, ¿no? De una forma muy diferente y muy rápido todo. Y bueno, pues nos platica cómo le fue en Roma en estos años. Y después también pues un poco platicamos pues muy a detalle de varias cosas que yo no tenía ni idea del Opus Dei. Él es sacerdote con el Opus Dei y bueno, pues nos aclara muchas cosas interesantes. Esperemos que disfruten y pues nos vemos del otro lado. Que los bendiga. Padre Pablo Arce, mucho gusto tenerte aquí en Platicando en Católico para platicar, bueno, pues muchas cosas de tu vida y de lo que has hecho, lo que estás haciendo ahorita para extender el reino de Dios aquí en la tierra, como decimos, desde tu muy particular trinchera. Ahorita nos platicarás, pero si te parece, empezamos con una pequeña oracioncita para ponernos en presencia de Dios. ¿Cómo ves? Muy bien, por supuesto. En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén. Señor Jesús, te pedimos que estés aquí con nosotros en este tiempo que vamos a platicar, que vamos a hablar de lo que está haciendo el Padre Pablo aquí, Señor, en la tierra, de lo que está haciendo para poder llevarle tu palabra a tantas personas a través de cosas físicas y de muchas cosas en línea. Te pedimos que seas tú el que esté aquí presente, te pedimos que mandes tu Espíritu Santo para que no seamos nosotros los protagonistas, sino que seas tú y lo que quieres hacer a través de
esta platicada y a través de todo lo que ha estado haciendo y sigue haciendo el Padre Pablo. Te pido que te quedes con nosotros, te pido que bendigas al Padre y te pido también que abras los oídos espirituales de todos los que están escuchando esta platicada, cuando quiera que la estén escuchando, para que puedan aprender, emocionarse y unirse a cosas pues padrísimas que estás haciendo en la iglesia, en este caso pues a través del Padre Pablo. Quédate con nosotros, Señor. Amén. Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Oye, antes me daba pena, así cuando estaba con un sacerdote o obispo o algo, que fuera yo el que, digamos, conducía la oración, pero ya me la aguanto, Padre. Al final nos das tu bendición, porque esa sí no la puedo dar yo. Exactamente, pero no, qué bueno, pues tú también puedes hacer oración como cualquier bautizado. Tienes un sacerdocio real. Ándale, por ser bautizado. que a Por veces, eso puedes dirigir oraciones. ¿eh? que a veces se nos olvida, ¿verdad? Y andamos con todo para los padrecitos. No, todos los bautizados somos sacerdotes. Sacerdocio real, el nuestro es, además del real, el ministerial, pero que tiene una diferencia muy, muy esencial, pero tú eres también sacerdote. Tienes alma sacerdotal. Oye, Es más, todo católico debería de tenerla, ser alma sacerdotal, porque si no, pues no es católico. Exacto, es una de las cosas pues que es desde el bautismo, ¿no? Desde cuando nos ponen ahí el crisma, ¿verdad? Bueno, el crisma, ¿no? El crisma, ¿cómo se llama la del bautismo? El aceite ¿cómo se llama? Bueno, son dos, el óleo de los catecúmenos y el santo crisma. Ah, sí, es santo crisma. No sé por qué estaba pensando que el santo crisma era el de la confirmación. También. Bueno, pues ya ves, necesito volver a estudiar, padre. Oye, pero bueno, ahorita entramos en temas de formación. Ahorita entramos en temas así de formación, que sabemos que es un tema que te apasiona. Ahorita llegamos a esa parte, pero ¿qué tal si antes nos platicas un poquito, para empezar, quién es el padre Pablo? ¿Quién era Pablo Arce antes de ser padre? Un poquito así, ¿dónde naciste? ¿Familia de cuántos? ¿Cómo está ahí para darnos una idea de cómo fue llegando a ser quien es ahora el padre Pablo? ¿Cómo ves? Siempre lo digo porque nadie se conoce bien a sí mismo, pero no, yo provengo de una familia más o menos numerosa. Fuimos 11 hermanos. Más o menos. Vivos 8, más o menos numerosa. Digo, 3, yo ni siquiera los conocí, murieron casi al nacer, y no los conocí. Pero somos 8 hermanos, bueno, yo tengo 7 hermanos, una sola mujer. Wow. Que es un año mayor que yo, Paulina. Yo me llamo Pablo, ella es Paulina. Mi mamá se llama Paulina. Y pues una familia, digamos, muy normal, nada mocha, digámoslo así en términos católicos, pero sí mis papás nos dieron un ejemplo de vida muy natural. En mi casa no se hacían cosas así muy extraordinarias. ¿Qué recuerdo yo? Pues de mi infancia. Por supuesto íbamos a misa los domingos, pero nos dábamos cuenta que tanto mi papá como mi mamá, cada quien por su cuenta, pues iban a misa, yo creo que diario, de que yo tengo memoria. Mi papá pues era un notario, abogado, profesor de la Escuela Libre de Derecho, un hombre muy propio, yo nunca le oí una sola mala palabra a mi padre, muy correcto, muy culto, leía mucho, estudiaba mucho y era notario y además tocaba el violín, ¿no? De manera que en la casa siempre tuvimos ahí en la... Cultura por todos lados. Sí, pues leía, hablaba, con muchas amistades que iban a mi casa, amigos de él, gente muy, muy buena, muchos abogados, por supuesto. Y mi papá tenía pues, siempre su biblioteca llena de libros. Él llegaba, pues, por lo menos antes de cenar, siempre se metía ahí a estudiar y a leer. Y luego, por lo menos 1 o 2 veces por semana, ahí había un tocadiscos de esos antiguos, largos, esos, ¿no? Y él conseguía en Estados Unidos unos conciertos que les llamaban -1, en donde no estaba el primer violín,
De manera que Wow. y llegaban con las partituras y él se ponía delante de él. Para practicar, para eso era. Y él tocaba. Y entonces Órale. durante la semana practicaba 2 veces, no me acuerdo qué días, pero ahí estábamos viendo cómo practicaba, Wow. porque los domingos íbamos a casa de la abuela materna Ujú. y después de la comida pues íbamos los primos y todo. Pues mis tíos también eran músicos, ¿no? Uno tocaba muy bien el piano, ¿Y se armaba ahí o qué? entonces siempre había un cuarteto. Entonces ellos durante la semana ensayaban y entonces nosotros todos los domingos pues era un concierto. Padrísimo. Clásica, y pues en este ambiente nos movimos. Oye, ¿qué Mi número mamá, eres tú, padre? ¿Qué soy número el cuarto. el cuarto. Yo soy el Sándwich. El sanguchito, exactamente, el del medio, ¿no? Me peleaba mucho con los grandes, ¿no? Claro. Bueno, con los 2 grandes me peleaba muy fuerte y no digamos con Paulina, mi hermana, un año mayor que yo, que la traje a la pobre por la calle de la amargura siempre. Todavía le pido disculpas. Te iba a decir, tiempo pasado, ¿verdad? La trajiste, ya no. No, ahora la quiero mucho. No, siempre la quise mucho, pero sí, como yo creo que me hubieran metido a la cárcel por hoy en día, por bullying. Sí, por bullying y porque le hice no sé cuántas veces le rompí su cama porque me tiraba yo ahí como portero y le rompí las patas y le quitaba cosas y le jalaba el pelo. En fin, era muy bravo yo desde chico. Muy bravo, me peleaba yo con todo el mundo. Me acuerdo que me llevaron. Pues soy bravo todavía, sí. Bravo, pero yo creo que pues procuro ser muy sereno y paciente y bueno, con la ayuda de Dios, pero sí, de joven, de niño y joven sí fui bastante bravo. Me acuerdo que me hacía muchos corajes, me llevaban a un doctor, me acuerdo que me daban una serie de cosas para ver si... Anger management, le rompí nosotros éramos 8 hermanos y teníamos una nana, Marcelina, una buena mujer, muy santa, estuvo toda la vida hasta que murió en mi casa. Esas personas que se integran a la familia, ¿no? Mi mamá era una mujer muy serena, muy alegre. Yo no recuerdo una sola vez que mi papá o mi mamá me hayan regañado con gritos, de nada. Era un ambiente de absoluta libertad. La nana, en cambio, era muy brava también y muy controladora, ¿no? Ella era la que hacía el trabajo sucio. Exactamente, ella hacía todo ese trabajo y yo recuerdo que un día le rompí una guitarra en la cabeza, ¿no? ¿Cuántos años tenías? Pues debe tener unos 12 años o 13 años. Sí, ahorita ibas a ¿cómo se llama? La penitenciaría de menores, ¿o cómo le llaman? Sí, en la cárcel de menores, ahí estaría yo. Pero bueno, era un ambiente, eso te digo, muy... Oye, por un lado, mucha cultura y mucha libertad, ¿no? Y era un poco, teníamos también una variable que yo creo que nos formó a todos muy bien. Teníamos unos primos, hermanos. Mi mamá es gemela de otra. Mi mamá se llama Paulina, la otra, la gemela Margarita, idénticas, idénticas, y hasta que cumplieron 90 años, las dos eran idénticas, ¿no? Las cuatas Gargollo, que eran así como famosillas porque pues eran muy guapetonas en su época. Y la verdad es que de parte de mi mamá pues era gente que con muchos recursos. Digamos, mi bisabuelo era el arquitecto de don Porfirio, el que hizo la columna de la Independencia y cantidad de obras públicas y cosas. El Palacio Nacional, esos salones del Palacio Nacional. Por adentro, ¿ah? Por dentro él los decoró, la mayoría de ellos, ¿no? Pero teníamos otros, los hijos de la tía Margarita. Tengo que explicarle porque la mayoría de los que nos escuchan no están en México. Don Porfirio es don Porfirio Díaz, que fue un presidente que duró poco más de 3 décadas, pues al final de dictador en México, que fue cuando más avanzó México, pues en muchas cosas, ¿no? Se volvió, digamos, un país muy industrial, se conectó por ferrocarriles por todos lados y fue el que hizo bonita la Ciudad de México, la calle Paseo de la Reforma y muchas de las cosas bonitas que ahorita están en la Ciudad de México se construyeron durante su tiempo, nada más para aclararle. Francés, ¿verdad? Porque era muy... Sí, exactamente, ¿no? Era amante. Y mi mamá vivía en Paseo de la Reforma, en una casa
enorme, ¿no? Que ahora es el University Club. Y pues, teníamos eso, y luego los primos eran los salvajes, ¿no? Porque ellos tenían ranchos. Todos íbamos nosotros, siendo, digamos, pueblerinos muy de cerca ciudad. de la ciudad, pues nos íbamos ahí, y ahí aprendíamos a montar a caballo, y a tener rifle, y a disparar, y ellos pues no estudiaron, prácticamente ninguno se dedicó a la ganadería, todos de lidia, algunos, y caballos, y tenían varios ranchos. Entonces, esa doble variable, ¿no? La parte culta, la música clásica, la seriedad, mi padre un gentleman, y mis primos los salvajes, las curain Argollo. Eso nos curtió muy bien, ¿no? Padrísima mezcla. Sí, yo creo que fue interesante. Oye, padre, y decías tú que pues no eran muchos en tu casa y demás, pero ¿cómo vivían entonces? Digo, para empezar, pues tener tantos hijos como que suena algo súper católico, no suena que alguien no católico se avienta, y aparte dices que tú te diste cuenta que iban casi a diario a misa, si no es que diario a misa tus papás. ¿Cómo era esa parte de la fe, o cómo te fuiste tú dando cuenta que la fe era algo importante para tus papás y por ende para la familia? Sí. Pues yo creo que el ejemplo que nos daban era ese, vamos a ver, ellos, además de la misa, rezaban el rosario. Yo no recuerdo más que rezábamos el rosario cuando hacíamos viajes en coche, pues decían, el que quiera rezar el rosario, siempre en ambiente de libertad, y lo rezábamos solo en coche, pero dentro de mi casa sí que a tal hora el rosario no se rezaba, ellos lo rezaban. Yo veía a veces a mi papá de rodillas haciendo oración en su habitación, entrabas, estaba haciendo oración de rodillas, apoyado en la cama. O sea, decías, hacen oración, ¿no? Algunas veces estando ahí se rezaba el Ángelus, ¿no? Pero siempre en ese ambiente nunca nos estuvieron diciendo cosas de nada, ¿no? La misa del domingo era como lo más normal, íbamos a misa juntos hasta cierta edad. Yo ya a partir de los 12, 13 años, yo iba a misa por mi cuenta, ¿no? Nunca quería ir con mis papás, por ejemplo. Nadie me decía, vente a misa. Yo iba por... Oye, ¿y estabas en la escuela católica? Sí, mis hermanos mayores estudiaban en el Colegio Patria, que era de los jesuitas, ahí en Polanco. Yo cuando terminé la primaria, pues quería Ya no existe, ¿verdad? ¿O todavía existe? No, ya no existe. Ese lo vendieron. Ahora es el Palacio de Hierro y todo un mall ahí que hay. Pues enfrente donde están todavía la iglesia de los jesuitas. La iglesia de San Ignacio de Loyola, ¿no? Había sido esa iglesia. De niños íbamos a esa iglesia, o San Agustín, que está relativamente cerca. Y cuando yo quería estudiar en el Patria, pero cuando me tocaba ya entrar a la secundaria, yo estudié la primaria con las monjas del Espíritu Santo, el Colegio Vallarta, que al principio estaba ahí en Las Lomas, cerca y luego se fueron a Satélite. Pues total, yo quise entrar al Patria, y mi papá me dijo, no, vas a entrar al Colegio Cedros, que era un colegio que algunas gentes del Opus Dei, mis amigos, habían como impulsado. Yo le dije, a ese colegio yo no voy, ni de chiste. Mi papá era tan sereno. Yo me acuerdo haber entrado un día a su biblioteca en la noche para tratar el tema, y era un niño, acababa la secundaria. Yo no voy a debatir y a convencer al notario. Exactamente. Mi papá muy sereno, me dijo, muy bien, me parece muy bien. ¿Esa es tu decisión? Perfecto, me parece muy bien. Y ya cuando llego a salir, me dijo, por supuesto, tú te pagas la secundaria. Ya en ese momento pues acabé yo en el Colegio Cedros, que nunca me gustó nada, me sentía un ambiente, estaba iniciando. Te iba a preguntar, te tocó nuevo y por eso no te gustaban muchas cosas, me imagino. Sí, no me gustaba, estaban como aprendiendo cómo hacer las cosas, y tenía además la mayoría de los compañeros ya habían sido corridos de otras escuelas, con lo cual era gente bastante brava, ¿no? Y yo no, siempre llegaba y decía yo que ya me quiero salir, etcétera, pero bueno, ahí terminé y muy bien. ¿Y toda la secundaria estuviste ahí? ¿Y prepa o prepa ya te fuiste a otro lado? Y luego la prepa, ¿no? Y terminando la prepa,
pues estaba el asunto de qué carrera decidir. Yo la verdad es que quería estudiar comunicación, era mi pasión, ¿no? Me gustaba. Yo de niño me gustaba mucho leer el periódico ya de los 10 años, 11 años, el periódico, y también. me acuerdo que le di mucha lata a mi papá para que había un periódico deportivo que se llamaba El Esto, un periódico en color sepia, ¿no? Que entonces pues, lo convencí a mi papá, y entonces a mí me gustaba mucho el deporte, muchísimo. No seguía, me sabía nombres de jugadores de A ver, ya béisbol, vas a tener que decir a quién le vas, padre. No, ya ahora no puedo decir, porque como soy sacerdote, tengo que abrir los brazos. Ya voy a pensar a quién le vas, porque yo no te he dicho a quién le voy, pero se me hace que has de ser archirrival. No, cuando yo fui rector de la iglesia del Padre Nuestro en Ciudad Guadalupe, Nuevo León, Ajá. ahí le tenía que ir a los Tigres de Nuevo León, porque había muchos jugadores ahí alrededor en Ciudad Guadalupe que vivían ahí, entonces iban ahí, entonces yo era Tigre, entonces. Entonces te la ajustas. Universidad Autónoma. No, sí, además, como sacerdote tienes que ser muy cuidadoso, porque por una tontera de esas puede ser que alejes a alguien y es lo peor que puedes hacer. Pues acá hay muchos que no son tan cuidadosos, Bueno, pero yo es un tema que tengo muy claro, ¿no? El sacerdote es universal y tienes que tratar a todas las gentes, y si por una cosa tan pasajera, ¿no? La persona se aleja de ti por motivos deportivos o políticos o lo que sea, por eso el sacerdote no puede meterse en cosas políticas de partidos. Puede hablar del bien de la polis, ¿no? Eso sí, ¿no? Y la iglesia habla, pero no de un partido político, ¿no? Bueno, total, yo terminé la prepa, tenía muchas inquietudes políticas, yo quería ser, como diera lugar, o presidente de México, o al menos senador. Mínimo. Con ese, no con C, ¿no? Sino senador. Y tenía, bueno, ahí hice muy buenos amigos yo en la prepa y de otras prepas, y interesados en la política. Nos reuníamos todos los sábados a hablar cosas, íbamos a desayunar todos los sábados, y apostábamos a ver quién iba a llegar más alto, digamos, en la política, ¿no? Éramos amigos de un partido y de otro, que eran los que estaban entonces, el PRI y el PAN. Mi papá era más panista y yo también. Mi papá era parte del partido y era notario del partido, etc. Y bueno, pues yo quería estudiar algo que me pudiese colocar ahí, pero también me gustaba mucho la comunicación. En esa época, con un grupo de amigos, sacamos una revista universitaria. Yo estaba en el último de prepa, pero teníamos alumnos de la UNAM, del Politécnico, de la Universidad de las Américas de Puebla. Ahí yo pues, fui el director de esa revista, y entre otras cosas era ir a entrevistar personas. Y una noche decidí con el subdirector, que éramos unos muchachos de preparatoria terminando la prepa, ir a entrevistar a Jacobo Saludowski. Órale, todo un personaje. Un personaje de la comunicación en México, que pues por aquellos años empezaba a sacar un noticiero que luego fue pues una cosa notable, 24 horas, empezaba a las 9 de la noche el noticiero que realmente que sacaba. Y entonces una noche fuimos a buscarlo sin cita ni nada, y si yo voy a meterme en la oficina y voy a pedir una entrevista. Y llegamos a Televisa, a un edificio atrás de Chapultepec 18, y pues entramos ahí, pero nos corrieron inmediatamente porque éramos muy pequeños, y además al día siguiente me acuerdo que volví a ponerme otro traje y cargué una grabadora y tal, y mi amigo distrajo al de la puerta y no sé cuánto, y ¡pum!, me pude colar ahí. Él también logró colarse, y nos fuimos por las escaleras piso por piso buscando dónde estaba la oficina de Jacobo Saludowski. Y no me acuerdo en qué piso, el segundo o tercero, había una puerta entreabierta y vimos que estaba detrás del escritorio Saludowski. Enfrente de él estaba un joven que se llama Joaquín López Dóriga, que fue el titular del noticiero. Y don Jacobo Saludowski, pues realmente un señorón, ¿no?, con una catego, se sorprendió mucho de que realmente nos metimos a su oficina, y se levantó y, muchachos, ¿qué se les ofrece?
Y oiga, pues ya le explicamos ahí, dijo, ustedes, esta es su casa, pueden venir cuando quieran. Y nos dio una tarjeta a cada uno, de manera que pues muchos días estábamos nosotros detrás de las cámaras en el noticiero. Y junto a nosotros estaba su hijo Abraham, saludoso, que era desde nuestra edad. Y entonces un día pues me concedió una entrevista, Jacobo, entrevisté, ¿no? Me sentí orgullosísimo. Pero en eso le pregunté, ¿qué me recomienda usted estudiar? A mí me interesa esto. Hay una carrera de comunicación en el TEC y había otra en la Ibero. Y me dijo, estudia Derecho. Tú estudia Derecho. Porque es lo que yo estudié y te va a servir más, te va a formar, como que me disuadió, digamos, de estudiar comunicación. Y por eso estudié Derecho, no por mi padre, ¿no? Órale. Luego resultó que de los 8 somos 5 abogados, ¿no? Wow. Tengo un hermano notario, otro corredor público, pero bueno, por eso estudié la carrera de Derecho, pero siempre con ánimo de meterme en el mundo de la política, ¿no? Interrumpo rápidamente para decirles que ya tiene fecha el simposio de evangelización hacia los jóvenes, que se llama Evangelizando Jóvenes Hoy. Va a estar padrísimo. Empieza el 30 de julio, del 30 al 2 de agosto, de jueves a domingo. 4 días completamente gratis. Vas a poder escuchar y ver a muchos fundadores y directores de organizaciones que están evangelizando con todo a los jóvenes en Estados Unidos, en Latinoamérica, en España, y también pues algunos influencers que también están dándole con todos. ¿Quién es la idea que vaya? Pues cualquiera, ¿no? Es en línea, cualquiera puede. Que si es algo para chavos, sí, pero no, ¿verdad? O sea, el tema es todos. No creo que alguien que escuche no tenga contacto con algún chavo, y algún chavo estoy metiendo millennials y generación Z. Entonces esto se divide en generación Z, que pues son los que tienen menos de 20 años, y millennials, que pues los mayores ya casi tenemos 40 años, ¿no? Pero pues somos chavos, son las dos generaciones de la juventud. Entonces se dividen estas dos, y para cada una va a haber talleres, conferencias, diálogos, paneles virtuales, va a haber sesiones de una especie de networking para hacer iglesia, padrísimas. Va a haber diferentes cosas, y al final es cómo poder pues no quedarnos así nada más, sino poder enganchar con los chavos, conectar, realmente compartir buenas prácticas, los que están haciendo cosas padres, estrategia, táctica, ideas, compartir cosas que están funcionando, orar juntos, y bueno, ojalá que también salgan muchas colaboraciones padres para poder realmente hacer iglesia juntos, hacer iglesia en pro de la evangelización de los jóvenes, que tanto se necesita ahora. Ahora sí, regresamos al episodio. Oye, padre, y en esta parte, digamos, pues de tu adolescencia, temprana juventud, ¿existía Dios? O sea, seguías yendo así a misa los domingos, pero estabas tú, este tema de estar en una escuela pues del Opus Dei, en la que pues tenías clases de religión y de tantas otras cosas, ¿te hizo acercarte en algo más allá de la misa del domingo o no? ¿O estabas tú en grupos o no? ¿Cómo se vivía esa parte en esta época? No, fíjate que, bueno, sí iba a misa todos los domingos con una gran convicción. Uh-huh. No recuerdo, pues quizá en la noche alguna vez rezaba alguna cosa, pero nada especial. No tenía nada de grupos, de nada. Sí tenía una fe en Dios, y yo creo que pues eso me salvó, porque sí tenía un ambiente de amigos así un poco muy descreídos y digamos con comportamientos no muy adecuados. Estos abogados, ¿verdad? Sí, pero la verdad es que yo siempre me mantuve muy sereno y con una fe muy clara, pero sin mucha práctica, digamos, ¿no? No hacía nada especial. Yeah. Sí tenía una gran preocupación social. Desde siempre digamos, la pobreza, la injusticia, pues son temas que siempre me han hecho mucho ruido, ¿no? Sobre todo las injusticias es algo que me pone muy sale todo el coraje interno, ¿no? Cuando veo la injusticia, y sobre todo, pues, la falta de oportunidades de mucha gente, ¿no? Entonces yo siempre he tenido esas inquietudes sociales. El derecho lo estudié mucho en esa línea. Trabajé en distintos despachos y en una financiera. ¿Dónde estudiaste, padre? Estudié en lo que hoy es la Universidad Panamericana. Yo me inscribí en la UNAM. Mi papá y mi hermano Javier, el más grande notario,
también ellos estudiaron en la Escuela Libre de Derecho, que era la escuela de más prestigio entonces en la ciudad. Pero yo no quería ser de la Libre, yo quería ser más del pueblo, digamos, ¿no? Y entonces quería estudiar en la UNAM, pero cuando me tocaba entrar ya a la carrera, pues empezó a haber huelgas. Y entonces... Súper común, ¿no? Sí, después del 68 yo empecé la carrera en el año 72 y había una serie de huelgas, y entonces había otra facultad de Derecho en San Luis Potosí que tenía mucho prestigio, y me fui a San Luis Potosí queriendo entrar, porque yo quería la parte pública, el contacto con todo tipo de gente. Nada normal, ¿no? Que en la Ciudad de México se salga alguien a San Luis Potosí así para carrera, ¿no? Normalmente es al revés, ¿verdad? Sí, pero esa facultad tenía, digamos, era de las públicas con prestigio. Fui a San Luis, pedí hablar con el rector, no me recibió un día, estuve otro día, al tercer día le llevé unos chocolates a la secretaria y ya finalmente hablé con el rector. La antigua maña para conseguir citas. Ándale, exactamente. Y ese tipo de cosas me gustaban mucho, los retos, y yo podía ir a hablar con Jacobo Saludowski o con el presidente, o en ese sentido siempre he sido muy, como diciendo, pues todos somos iguales, ¿no? Es decir, nomás cosa de que ponerme enfrente del que sea y pues podemos hablar, no tiene por qué ser muy difícil, ¿no? Total, en ese año justamente el Estado de San Luis Potosí prohibió la entrada de gente fuera del Estado porque tenían un pavor. Es que los conflictos universitarios estaban muy... claro. Sí, pues en todo México, digo, acá también en el TEC hubo muy fuertes conflictos, ¿verdad? Y también fue cuando, de hecho, pues corrieron a los jesuitas, ¿verdad? Sí, porque ellos armaron, creo, una huelga, una cosa, y entonces había muchos miedos. Y estaba empezando la Facultad de Derecho de lo que hoy es la Universidad Panamericana, antes se llamaba Instituto Panamericano de Humanidades. Y yo fui pues a finales de octubre, el curso acababa a finales de noviembre o principios de diciembre. Yo fui a finales de octubre, decía, a ver si me aceptaban. Y hablé con el director también, me dijo, pues tendrás que hablar con cada uno de los profesores a ver si te aceptan. Yo creo que es imposible que puedas entrar, no te van a dejar. Pues fui cada profesor, ¿no? Los esperaba después de clases, hablaba, y muchos me dijeron, pues inténtalo, pero no vas a poder, ¿no? Y esas cosas, esos retos a mí me gustan mucho. Yo creo que estudié como pocas veces en mi vida y acabé aprobando el primer semestre, y porque no quería yo perder un semestre, ¿no? Y entonces, bueno, pues terminé la carrera. Bueno, durante la carrera me empezó a gustar mucho la historia del derecho, toda la parte de humanidades y toda la historia me ha gustado mucho. Y acabé dando clases en una universidad pública, la Universidad Autónoma Metropolitana, la UAM, que es una universidad que se abrió también por aquellos años, un año antes de lo que te estoy hablando, porque no querían tener tanta concentración en la UNAM. La UNAM tenía entonces unos 100,000 estudiantes, y tenían miedo a otro estallido de los estudiantes, y entonces se creó esta universidad. El primer rector fue el arquitecto Pedro Ramírez Vázquez, que es un arquitecto que tuvo mucho prestigio, fue el que organizó las Olimpiadas del 61 en México, hizo el Museo de Antropología. Pues el Azteca también, ¿no? El Estadio Azteca, creo que también es de él. Y pues ahí me aceptaron como profesor. Yo estaba en el último año de carrera y fui profesor de Historia del Derecho, en un ambiente también muy enrarecido, era un ambiente muy marxista, y yo pues me dedicaba a deshacer todos los argumentos marxistas. ¿Y cómo funcionaba eso con este tema que traías tú contra la injusticia social y estos temas? ¿No te sentías atraído? Porque dices que tú peleabas contra esos argumentos. Sí, porque yo estaba convencido de que esa solución del comunismo, pues que era ofrecer una especie de paraíso de igualdad, pues era una falacia, ¿no? Es decir, eso no funcionaba, ¿no? Y además, pues yo tenía amigos cubanos, por cierto, que eran vecinos nuestros, que llegaron huyendo de Cuba, pues la revolución del 60, con la revolución de Castro, y ellos te contaban cosas tremendas de lo que estaba pasando en Cuba. Entonces yo tenía ideas muy claras, y además había estudiado cosas del marxismo. Que no era tan común, ¿verdad? Porque, pues digo, precisamente era la década en la que peleó mucho pues Juan Pablo II precisamente contra eso, y el catolicismo estaba, digo, a lo mejor a la gente ahorita de mis edades o así se nos olvida o no supimos cómo estuvo la cosa del comunismo. Era una cosa
tremenda, sobre todo pues muchas de estas organizaciones que luego hacían tantas broncas en las universidades y en todos lados, pues el marxismo era una cosa real y que realmente atacaba pues a muchas de las cosas que creemos, ¿verdad? Porque el marxismo pues es ateo, ¿verdad? Para empezar, y en muchas cosas pues sí es casi, pues ni siquiera, digo, es un sistema que al final no quería que casi hubiera sistema, ¿verdad? En muchos niveles, ¿verdad? Entonces se nos olvida ahorita cómo era una lucha tan real esa que tú tenías y que tú tuvieras tanta claridad ahí, cómo enfrentabas estas cosas, porque estás en una universidad pública. Entonces esto, pues era normal que se tendieras a estos lados, ¿no? Entonces, ¿cómo enfrentabas tú esas partes? ¿Cómo te gustaba? Digo, ya sé que te gusta debatir y demás, pero ¿cómo lo manejabas, padre? Sí, bueno, digo, efectivamente, sí, el comunismo, ese materialismo ateo, y además era totalmente anticatólico, ¿no? Es decir, había todo un afán directo, pasaba directo de eliminar, como pasaba en Cuba, digo, en Rusia, ¿no? Y quizá por eso me llevó a estudiar más, y me acuerdo que estudié muchas cosas respecto del marxismo, de la doctrina, y quizá, pues yo en mis clases, digamos, siempre seguía yo de un profesor que se dedicaba a exaltar el Capital de Marx y hablar del marxismo, y entonces yo llegaba y los primeros 15 minutos de mi clase era de deshacer los argumentos, pues que, porque había anotaciones en el pizarrón, y entonces... Y entonces era muy interesante porque realmente se hacían unos debates muy fuertes. Era una universidad que además nos daba todas las facilidades. Yo tenía una secretaria, pedías libros, te daban todos los libros. Yo siendo aún joven, ¿no? Porque realmente... y bueno, pues al año me corrieron, ¿no? Te iba a preguntar si no estabas tú precisamente por esta posición ante algún tema físico de violencia o pues también estos ataques pues más ideológicos que lo resultan en sí. corrido. Bueno, sí, había nunca me golpearon ni nada, pero sí había mucha animadversión, ¿no? De los otros profesores, ¿no? Sabían, porque era muy contrario yo a sus posturas, ¿no? Yo además, como me gusta un poco el confrontar, y era por insensato, entonces era valiente y me enfrentaba con ellos. Yo traía un bigote enorme, tipo Pancho Villa, ¿no? Además yo iba de traje, cosa que ellos iban, y sí, tuvimos bastantes debates. El director de la carrera me trató siempre bien. Me dijo, mira, te tengo que despedir porque tengo mucha presión, pero te voy a pagar todo un año después. Le dije, no, eso es un acto de corrupción. En este momento me despides y me voy, tal. Pero bueno, ese año me curtió mucho. Me puedo imaginar. Y pues a los alumnos había que llamarles camaradas, y te llamaban camarada, ¿no? O sea, todo tal cual, rojo. Sí, rojo. Pero me divertí mucho, aprendí mucho, ¿no? Era mi primera experiencia, digamos, ya de dar clases en la universidad. Y eso fue un momento muy grato de mi vida, ¿no? ¿Y luego qué va viniendo para ti, padre? No, y después, bueno, pues me gustaba mucho la filosofía también. Y entonces, pues yo consideré que podría hacer un doctorado en filosofía, y con el derecho, mi participación en la universidad y la filosofía, pues podía regresar luego a meterme ya en serio en la parte política. Y entonces pues conseguí irme a Roma. Ahí había el Instituto de Filosofía de Roma, que luego eran los inicios de lo que luego acabó siendo la Universidad de la Santa Croce. Bueno, igual platícanos, padre, ¿cómo llegaste al Opus Dei? ¿Cómo fue este rollo después de estar en una escuela que no te gustaba, que era el Opus Dei? ¿Cómo ahora de estar en una escuela pública llegaste otra vez al Opus Dei? Sí, pues fíjate que justamente estando en la prepa, ahí me di cuenta que había algunos del Opus Dei numerarios, y algunos de ellos me caían muy mal, pero muy mal, ¿no? Y de hecho nos juntábamos algunos compañeros después a criticar, ¿no? Y me acuerdo de uno de ellos que traía además el pelo hasta los hombros, y muy rebelde, y nos juntábamos como 8 o 10 personas a criticar a los del Opus Dei. No sabíamos muy bien qué era, pero pues
Pero bueno, finalmente ahí decidimos que íbamos a ir, él y yo, a un centro del Opus Dei, donde vivían algunos numerarios, pues a espiar, a ver qué era aquello, ¿no? Pues fuimos una tarde ahí y entramos a la casa. Me acuerdo que me metí por todos lados a ver qué había, así en plan casi de espía, ¿no? Uh-huh. Y el director de la casa, un laico que estudiaba filosofía en la UNAM, ¿no? Me cayó muy bien y le dije, a ver, explícame bien qué es esto del Opus Dei. Y eso me cambió todos mis esquemas. Me dijo, pues es lo más normal del mundo, o sea, se trata de santificar, de ser santo en medio del mundo, en tu trabajo, lo que hagas. Y bueno, pues era la primera vez que yo tenía un conocimiento así de lo que era el Opus Dei. No me lo había planteado. Y volví a ir 2 o 3 veces a ese lugar. Luego me pidieron que diera unas clases. Yo en ese sentido me gustaba mucho estudiar y era muy bueno. Era el alumno número 1 en la clase, siempre me gustaba ser el número 1, siempre muy competitivo. Y me pidieron que diera unas clases ahí de técnicas de estudio, creo que era ese tema. Y entonces dije, oye, esto me gusta. Esto de ser santo me gusta, ¿no? Y además me voy a dedicar a la política y me voy a dedicar al otro y voy a ser un católico coherente. Y a partir de entonces, pues se me metió Dios un poco en la cabeza y después de algunos meses, pues dije, yo quiero ser del Opus Dei, ¿no? Y me metí al Opus Dei, ¿no? Y feliz de la vida, o sea, me cambió la vida y empezó a tener mucho sentido muchas de las inquietudes que yo tenía de ser coherente, de ayudar a mucha gente, ¿no? En la parte social, pues también luego fui a dar catecismo a unos barrios paupérrimos y ayudar a gente muy necesitada, y todo eso me fue pues encendiendo mucho, ¿no? Y luego el trabajo ya en la universidad, pues era un reto, ¿no? O sea, estarme peleando no peleando, yo era muy hábil, digamos, para debatir, nunca me golpeé con nadie, ¿no? Era de argumentación, me encantaba argumentar, hacer hablar, y etcétera, ¿no? Y pues por ahí fue, ¿no? Y cuando te vas a Roma, ¿por qué? ¿Qué tiene que ver? ¿La universidad tiene que ver con el Opus Dei o cómo estaba esto de por qué Roma? La universidad, ese instituto tenía que ver con el Opus Dei y entonces me facilitaron poder hacer ahí el doctorado. Yo pensaba, pues eso, hago el doctorado, me regreso a México y ya me dedico a trabajar en lo que con mis amigos estos que desde prepa traíamos inquietudes políticas. Pero en Roma, bueno, pues yo los 2 primeros años ni me planteé nada y estudié muy fuerte. El tercero, veía yo a algunos padres en Roma, pues ves muchos sacerdotes, y me tocó una época muy fuerte en Roma. ¿Qué año estamos hablando? Yo llegué en el año 77, okay. Con lo cual me tocó el Papa Pablo VI. Me tocó la muerte del Papa Pablo VI. Me tocó la elección de Juan Pablo I. Oye, ¿y literal estabas tú ahí en San Pedro? Cuando fue la elección, o sea, la fumata blanca, ¿estabas ahí en San Pedro? En la de Juan Pablo I, sí. Órale. Sí estaba ahí en la fumata blanca, que fue algo extraordinario. No puedo imaginar. Y en cambio, en la de Juan Pablo II, esa tarde no pude ir por algún motivo, pero era toda mi intención. Como que salió antes de tiempo. Yo pensé que el primer día no iba a salir. Y salió muy rápido Juan Pablo II, pero ese día nada más lo vi por la televisión, ¿no? Pero bueno, ese periodo fue muy, muy, muy interesante porque, digamos, veías que en la iglesia había mucha tensión. Efectivamente era todo el posconcilio fue tremendo, ¿no? Y entonces sí había muchos sacerdotes. Y estabas en el mero corazón de que todavía estaba ese tema, pues digo, ni siquiera sanando, se estaban dando cuenta qué había pasado, cómo estaban las facciones diferentes, todo, ¿no? Sí, el mismo Pablo VI, pues yo lo oí diciendo que el humo de Satanás se había metido al Vaticano, ¿no? Es decir, había ya escándalos, había cosas muy raras. Se muere Pablo VI y llega pues Juan Pablo I, que realmente él tuvo 4 audiencias públicas de los miércoles. Yo estuve en las 4
el Papa del Sorriso, le llamaron, de la sonrisa, o el sorriso de Dio, ¿no? La sonrisa de Dios, y eran unas audiencias extraordinarias, como que mientras con Pablo VI era bastante formal todo, con Juan Pablo I te reías en las audiencias y era un hombre una sonrisa muy contagiosa. Y después, pues, viene, a los 33 días se muere, ¿no? Que eso me impactó muchísimo, un pontificado tan corto. Y hubo muchas teorías ahí de conspiración desde el principio, ¿no? Sí, ahí desde entonces se oían muchas cosas, ¿no? La verdad es que quienes conocían, ¿no? la vida de Albino Luciani, sabían que estaba enfermo, ¿no? O sea, era un hombre ya con una enfermedad, ¿no? Y sí, ahí se manejaban teorías, pero la verdad es que eran muy poco creíbles, no había elementos claros, ¿no? Luego se ha hecho un poco novela sobre eso, pero bueno, pues yo creo que el pobre se dio cuenta del peso tremendo que le caía encima, ¿no? Y pues no aguantó el corazón, ¿no? Eso es la verdad. Y claro, cuando ya en octubre del 78 eligen a Juan Pablo II, pues eso nos impactó a todos, ¿no? Su figura, ¿no? Yo me recuerdo perfectamente, porque te digo que esa tarde, por mi desgracia, no pude estar en la piazza de San Pietro, ¿no? Pero cuando dijeron el nombre, Karol Wojtyła, hasta pensábamos que se trataba de un africano, Wojtyła, no sonaba, ¿no? Había mucha grilla antes de los papables y no sé cuánto, pero pues yo no me acordaba de haber visto nada de él. Yo tenía un candidato que era el cardenal Siri, como Siri de Apple, pero era el cardenal Siri, que era un hombre muy bueno, muy recto, pero bueno, pocos días después yo pude hablar con Juan Pablo II en una audiencia. También pues yo traía mis bigotes al estilo Pancho Villa, y logré ahí colarme sin las barreras en el aula de Pablo VI. ¿Ya se llamaba así? Sí, ya se llamaba. No, yo creo que se llamaba, no se llamaba así, se llamaba, ahorita me acordaré, pero se llamaba como el diseñador. Ahorita me acuerdo del diseñador de esa obra, que es una obra de ingeniería muy notable, ¿no? Porque es un claro sin columnas, que entonces no se había logrado. Y entonces, pues yo pude hablar como 1 minuto y medio o 2 con Juan Pablo II, algo inaudito, ¿no? Yo creo que mis bigotes le llamaron la atención, yo me acuerdo que lo tomé del brazo, ¿no? Y él con una mirada me acuerdo perfectamente, una mirada muy profunda, casi le podías ver el alma, ¿no? Esa mirada con mucho cariño. Dice, y yo creo que ahí me entró ya como la idea de que como sacerdote podría hacer mucho bien a la gente. Yo creo que ahí fue un momento clave, digamos, ¿no? ¿Y te acuerdas qué le dijiste y qué te dijo o no? Pues exactamente no me acuerdo, la verdad. Tengo fotografías de eso que luego fui a comprar porque se compraban las fotografías, pero no me acuerdo si yo le mencioné el sacerdocio, sino la verdad no me acuerdo. Te quedas como impactado. Claro. Sí le dije que era mexicano, y el Papa pues todavía no había venido por primera vez a México, ¿no? Luego fue el viaje hasta el siguiente año, ¿no? Hasta el 79. Pero eso me marcó, yo creo, ver el Papa, la valentía, ¿no? No había adelante, no tengan miedo, ¿no? Y a mí eso me impactó, ¿no? Me impactó mucho, que yo creo que fue clave. Y pues yo creo que al final, bueno, ya había terminado prácticamente el doctorado cuando hablé con el prelado del Opus Dei, le dije que pues quizá yo podía ser sacerdote. Yo no pensaba, es más, rechazaba la idea de ser sacerdote. ¿Vivías en casa con numerarios o con sacerdotes del Opus Dei, o cómo estaba esa parte? Sí, yo vivía en un centro de Roma, ¿no? Donde había otros numerarios de otros países, de muchos países, que iban a estudiar ahí. O sea, muchos, San José María, el fundador y santo, que también conocí en el año 70 y luego en el 74 en Roma. Y él murió en el 75. Cuando yo llegué allí en el 77, el sucesor era Álvaro del Portillo, que ahora es beato, ¿no? Sí, claro. El rector era Álvaro del Portillo, dices.
ahí o era Bueno, era el prelado? Ya, ok. Sí, del Opus Dei, la máxima autoridad, digamos, en la obra. Ya. Y entonces pues, le dije y me dijo, pues piénsalo bien, tal. Y entonces como pues ya tenía bastante adelantado, bueno, pues la filosofía, casi el doctorado, y me faltaban una serie de materias de teología, pues me pude optar en el año 80, en órale. agosto, el 15 de agosto del 80, o sea que ya acabo de cumplir ¿cuántos años? O sea, 80, 20, 40. Fue en friega Fast eso. track, sí. ¿Es normal Sí, eso? sí. No, no es normal. O sea, porque pues normalmente es una especie como de humanidades, luego ya filosofía, teología, ¿verdad? Tú pues ya te lo habías tomado civilmente, por así decirlo. O bueno, en la Santa Croce pues no sé cómo estaba ahí la cosa, ya mezclado. No existía la Santa Croce todavía. Digamos que era una cosa un poco excepcional. Hoy no se podría hacer lo que me pasó a mí. O sea, yo no sé lo que es ni vivir en un seminario, ni hacer todo el estudio. Yo traía una carrera y traía pues ya, digamos, el doctorado de filosofía y había hecho materias de teología y demás. Yo te digo que es la época que estudié, yo creo que estudiaba 12 horas diarias, ¿no? Con mucha seriedad, me tomé muy en serio los estudios, la verdad. Y sí, eso no lo puede hacer hoy nadie, ¿no? Papa Benedicto me llamó diciendo que hasta en el momento la intuición de Juan Pablo II de la nueva evangelización tenía que ser más estructurada. Hablándome simplemente me dijo, yo creo que usted tiene que ser el primero presidente del Consejo para la Nueva Evangelización. ¿Qué piensa? Yo lo miré y mi respuesta fue, Santo Padre, es un desafío. Esta es solo una partecita de la platicada que pude tener con Monseñor Fisichella, que es el presidente del dicasterio de la Nueva Evangelización, un arzobispo muy cercano, para empezar al Papa Juan Pablo II, luego a Benedicto y ahorita muy cercano con el Papa Francisco, que trae todo el tema de la Nueva Evangelización, que a veces no terminamos de entender qué es esto, ¿verdad? Aunque llevamos décadas escuchándolo. Bueno, aquí abajo si le dan, ahí pueden ver el link directo para que puedan escuchar esta padrísima platicada con él sobre lo que está haciendo Dios en su iglesia en este tema, el Papa, etcétera. Padrísimo, muy, muy padre. Esperemos que la disfruten tanto como la disfrutamos nosotros. Claro, espérense a que se acabe esta platicada. Dios los bendiga. Oye, pero entonces, ¿cómo funciona eso? O sea, literal, eso, pues, ¿qué fue? Dijiste a finales del 78 más o menos, ¿no? O sea, en menos de 2 años estabas ordenado. ¿Cómo es esta decisión? Porque parte del seminario, pues, no es nada más la educación ni la formación, es el discernimiento, ¿verdad? Porque pues, eso de repente, aventarte a ser sacerdote, pues, digo, luego cualquier cosa uno se echa para atrás, pero tú fue en friega, así que ya te aventaste con todo. ¿Cómo fue ese proceso, padre? Mentalmente, platícanos. Mira, no lo sé explicar, porque, bueno, pues yo ya hacía oración y pues hablas con Dios, Señor, y de repente pues yo dije, bueno, Dios quiere que sea sacerdote, ¿no? Con una claridad meridiana, de manera que no tuve ni miedos ni nada, ¿no? Dije, esto es lo mío, ¿no? Dios quiere. Oye, esto. Y estabas allá... ¿Le hablaste a tus papás a México y así nomás avisarles, ya no me voy a regresar, me voy a ordenar? ¿Cómo fue esa parte? Sí, pues mira, no se usaba mucho hablar por teléfono porque todavía en aquellos años me acuerdo que alguna vez quizá hablé por teléfono en mi estancia en Roma porque se hablaba por cable y había un sonido así. Y carísimo, hoy ¿no? es muy fácil. Entonces escribí una carta, ¿no? Les dije, he decidido esto, tal, ¿no? Y esa carta, pues yo creo que llegó un mes después de que la que envié, ¿no? Y ellos me contestaron. Con que no haya llegado un mes después de la ordenación. No, bueno, yo que les escribí como con 4 meses de anticipación o algo así. Y entonces, bueno, muy contentos mis papás y todo, ¿no? Y ya, pues me ordené sacerdote, me ordenaron sacerdote, me ordenó un cardenal que era el mero ahí de la Sagrada Congregación para el Clero. ¿Era normal eso? O sea, ¿era normal que fuera el encargado de la
Congregación para el Clero, ¿no? Sí, era más o menos. Ya los años posteriores, el que ordenaba como sacerdotes a mucha gente del Opus Dei era el Papa. Órale. Por ejemplo, 2 años después, un hermano mío, Rafael, también fue a Roma, y ese sí lo ordenó. Yo tengo otros 2 hermanos sacerdotes, más chicos que yo. Andrés, que es un año menor que yo, él se ordenó como 12 años después que yo. Es que él sí, Rafael, él sí estudió padre, para ser padre. Él sí se metió al seminario. Él también es abogado. Ya, yo soy Pablo, el siguiente, un año abajo es Andrés, y un año abajo de Andrés está Rafael. Es 3 abogados. Javier, mi hermano mayor, abogado. Luego el que sigue, Rafael Eduardo, abogado. Pero los 2 que me siguen, que son Andrés y Rafael. Rafael se ordenó en el año 82, lo ordenó ya el Papa Juan Pablo II. Y Andrés, mi hermano, se ordenó como 12 años después que nosotros. Se le ocurrió también meterse en esta locura. Oye, padrísimo. Trabajó también como abogado. Y tú, bueno, entonces te ordenas. Ahí me imagino que algo tuviste que ver, pero eso ya será otra plática. Tuviste algo que ver, me imagino, en tus hermanos, en su vocación de alguna forma u otra. Pero te ordenas en Roma y luego pues el tema de la política, el tema de la comunicación, ¿cómo va quedando eso? ¿Cómo vas viendo? Platícanos un poquito. No hemos tenido supernumerarios aquí en Platicando Católico, pero no hemos tenido ningún sacerdote del Opus Dei. ¿Qué quiere decir ser un sacerdote del Opus Dei? ¿Cómo es eso? Porque pues entendemos muy bien lo que dijiste al principio varias veces, que a ti te llamó la atención de ser santo en el trabajo, en el mundo, etcétera. Pero ¿qué hace un sacerdote del Opus Dei? ¿Qué hacías tú? ¿Cómo fuiste descubriendo por dónde? Y empezamos por ese caminito, padre. Sí, pues mira, el tema de los sacerdotes del Opus Dei, es decir, los sacerdotes del Opus Dei provienen siempre de los numerarios, ¿no? O sea, gente laicos que quieren hacer el Opus Dei, que están dispuestos a irse a cualquier lugar del mundo y por en medio de su trabajo profesional, pues ayudar y formar a otras muchas gentes, ¿no? Los sacerdotes del Opus Dei, el Opus Dei no somos religiosos, ¿no? O sea, cuando yo estaba en Roma, pues estaba todo el tema jurídico del Opus Dei, ¿no? Si realmente qué es el Opus Dei, porque el fundador lo vio con mucha claridad, pero cuando él llegó a Roma, él vio en el 1928 el Opus Dei, y además él decía que no tenía que tener ni siquiera un nombre, ¿no? O sea, eran los primeros cristianos que no tenían nombre, pero pues él era sacerdote diocesano. Él se hizo sacerdote, es otra cosa también que quizá a mí también eso me llamó poderosamente la atención. Él estudió la carrera de Derecho y se ordenó sacerdote, pero porque él tenía como la intuición de que Dios le pedía algo, pero no sabía qué, ¿no? Y entonces dijo, pues voy a hacerme sacerdote para estar mejor dispuesto al querer de Dios. Y fue sacerdote diocesano de la diócesis de Zaragoza, luego se fue a Madrid a estudiar Derecho, ¿no? Y atendía pastoralmente, sobre todo gente pobre, fíjate, gente en los barrios pobres de Madrid. Y a mí eso también me gustaba mucho, como que me identificó mucho, ¿no? Ese ser abogado. Oye, y entonces explícanos en esa parte, porque bueno, de alguna forma sí hemos platicado con sacerdotes que son parte de alguna congregación religiosa, ¿verdad? Que son órdenes religiosas, ¿verdad? Etcétera. O sea, pues canónicamente, ¿verdad? Pero entonces sí. El Opus Dei, que es, antes de llegar al tema de prelatura, ¿verdad? El Opus Dei, o sea, bueno, más que qué es el Opus Dei, ¿qué son los sacerdotes que son miembros del Opus Dei? ¿Cómo es esta parte? Sí, los sacerdotes del Opus Dei somos sacerdotes de una prelatura, ahorita, ¿no? Uh-huh. Antes eran sacerdotes del Opus Dei. ¿Desde cuándo es prelatura? Es prelatura desde el año 83. O sea, a ti te tocó ya siendo sacerdote, entonces. Exactamente. Antes no era prelatura. ¿Qué era antes? Pues tuvo distintas connotaciones, ¿no? Era una asociación religiosa, ¿no? Casi mucho tiempo fue asociación. Porque cuando llega San José María a Roma, a vivir a Roma, se entrevista con el Papa Pío XII,
y con uno que era el secretario de Estado, que luego fue Papa Pablo VI. El cardenal Montini le dice a José María, ustedes han llegado con un siglo de anticipación, porque no había una figura jurídica, es decir, había solo, en la iglesia hay sacerdotes religiosos, ¿no? Y sacerdotes seculares o diocesanos, son las dos divisiones, que forman parte de una familia religiosa o forman parte de una diócesis, ¿no? Nosotros no somos religiosos porque no es un proceso asociativo. Yo soy sacerdote diocesano porque soy parte de una prelatura que tiene unas características cuasi diocesanas. Por supuesto estoy a disposición del obispo donde trabajo, en este caso ahorita el arzobispo de la Ciudad de México. Pero no legalmente, ¿no? Por eso es el tema de la prelatura, ¿verdad? O sea, canónicamente, sí, ¿verdad? Canónicamente dependo yo del prelado, del Opus Dei, ¿no? Que es como un obispo, es mi obispo. Sí, por buena onda se ponen a disposición del obispo local, pero pues canónica, o sea, legalmente no están, digamos, ahí. O sea, tu jefe es el prelado. El prelado, ¿no? El prelado, ¿no? Álvaro del Portillo fue el primer prelado, obispo, ¿no? El obispo nuestro, ¿no? Luego el sucesor, Javier, también obispo. Y yo dependo, digamos, de ese prelado, ¿no? Y luego en cada país hay un vicario suyo, ¿no? El que hace las veces, el que hace las veces de el prelado, ¿no? Y dependo de él, ¿no? Creo que esa parte está clara. ¿Y qué hace entonces? Porque son, digamos, pues dioses. Técnicamente, aunque sea una prelatura, ¿se dice que eres sacerdote diocesano? Sí. ¿O cómo se dice legalmente? Sí, legalmente es eso, un sacerdote diocesano incardinado en la prelatura, ¿no? Como un sacerdote, digamos, el equivalente a un sacerdote extradiocesano que trabaja en una diócesis, que no es parte de los religiosos, como un jesuita o legionario o franciscano, mercedario, lo que sea, ¿no? ¿Por qué la importancia de ser diocesano? Porque así lo vio San José María, de que los sacerdotes, como el Opus, yo soy ordenado sacerdote para fundamentalmente atender a la prelatura, ¿no? Digamos, es mi obligación primera. ¿Cómo la atiendo? Pues con muchos medios de formación, con atención espiritual, primero gente de la prelatura y todas las gentes que se acercan, digamos, a los centros de la prelatura, a los centros de formación, que quieren recibir una formación doctrinal a fondo, que quieren mejorar su vida espiritual, ¿no? A eso me dedico, ¿no? Que esa parte a mí me recuerda el Opus Dei ahora a lo que en su momento, digo, ojalá que no se enojen, pero bueno, lo que en su momento pues eran muchos los dominicos, ¿no? O en algunas partes a lo mejor siguen siendo, a lo mejor porque a mí no me toca aquí en mi ciudad que haya, pero esta parte de la formación, digamos, pues humana en la parte de la mente y de más allá llegar también en temas espirituales y demás, fuera de esto de santificarse a través del trabajo donde estás en el mundo, tema de la formación es súper importante, ¿verdad? Platícanos un poquito esa parte, cómo entra en juego en todo esto y por qué, pues eso es lo que tú haces, ¿no? Estás dedicado básicamente a eso, ¿verdad? A esto me dedico. O sea, José María veía muy claro que los católicos requieren, decía él, la piedad de niños y una doctrina de teólogos. Esa se me hace que no había oído esa frase y me encantó. Sí, piedad de niños y doctrina de teólogos. Wow. ¿No? Es decir, el católico tiene que conocer su fe y tiene que ser, al conocerla bien, pues su vida espiritual va a crecer, ¿no? Va a tener una vida espiritual muchísimo más sólida, más profunda, que no se mueva nada más por afectos o sentimientos, que tenga consistencia, ¿no? Por un lado, que además le va a llevar pues a ser coherente en las distintas circunstancias que le toca vivir, ¿no? Digamos que en ese sentido San José María fue, lo único que vino a hacer él es recordar lo que vivían los primeros cristianos, ¿no? Claro. O sea, que cada persona, si eras comerciante o incluso si eras esclavo, como había tanta esclavitud, tendría que ser una persona coherente, buen padre de familia, buen comerciante, buen amigo, etcétera, etcétera, ¿no? Pero por eso se requiere una formación muy seria, porque lógicamente si tú en cualquier ambiente en que te muevas, hoy, pues a mí me encanta lo que dijo Juan Pablo II, y Juan Pablo I y Ratzinger, y pues es eso, ¿no? El Papa Francisco, ¿no? Es decir, somos de salida, tenemos que cada quien en su medio, donde Dios lo puso,
pues tiene que ser una persona coherente y que con su ejemplo y con su doctrina poder acercar a otras muchas gentes a Dios, ¿no? Yo soy testigo de cantidad y además con toda naturalidad empresas enteras en donde de repente pues hay ahí un numerario trabajando como ingeniero, como técnico, y cómo es capaz con su ejemplo, con su alegría de cambiar. Transformar la cultura. Eso, ¿no? En la política. ¿No? Ese es el tema interesante del catolicismo, ¿no? En ese sentido, el Opus Dei no es un grupo, no forma grupos, no nos interesa grupo, nos interesa hacer ruido, somos discretos. Eso lo he visto demasiado. Es más, digo, ni dicen supernumerarios muchas veces que son, digo, te das cuenta, tú eres supernumerario, ¿verdad? O los ves en misa y luego resulta ya platicando en misa diaria y ya resulta que te los topas en algo en el colegio, o cosas que te vas dando cuenta, pero como que eso se me hace súper diferente a cualquier grupo, como que el apostolado es una forma diferente como lo ven. Platícanos un poquito de eso, porque no son apostólicos a los ojos, digamos, de este, pues de este, no sé cómo decirlo bonito, no proselitismo, pero de este rollo para querer hacer miembros de mi grupo, ¿verdad? Como que eso es algo que no busca el Opus Dei. Platícanos cómo se da entonces, porque es muy orgánico el crecimiento y no están presumiendo ni diciendo, pero sí es mucha formación y a través de ahí la gente va conociendo más y pues los ejemplos, como que es una cosa que yo no termino de entender, la verdad, padre. Sí, yo creo que es muy interesante. Es decir, San José María decía mucho que el apostolado de cualquier católico, ¿no? Tiene que hacerse por amistad y confidencia, ¿no? O sea, tienes amigos, le confías lo que traes en el corazón, tus entusiasmos, tus inquietudes humanas, culturales, hasta políticas o lo que tú quieras, de coherencia, y eso atrae mucho, ¿no? Entonces, en ese sentido, además decía que tenemos que trabajar, ¿no? Con mucha naturalidad. Cada persona tiene su modo de ser, su carácter, su ambiente. Hay hasta el apostolado de la mala lengua, ¿no? Un tipo que a base de puros malas lenguas en su ambiente, que es así, pues atrae a otros, ¿no? Y sobre todo, no nos interesa, o sea, el Opus Dei no forma grupos, como hay grupos apostólicos. ¿A qué te refieres con eso y qué hacen entonces? Sí. Perdón. Lo que hace el Opus Dei, vamos a ver si el símil es adecuado, el Opus Dei pone gasolineras, por decirlo así, ¿no? Pero no Pemex, gasolineras, no, con una marca universal que es la iglesia, a donde llegan, digamos, todo tipo de automóviles, unos de ricos, otros de más pobres, unos chocados, otros limpios, otros sucios, otros... Y lo que hace es limpiar parabrisas, inflar llantas, meter un buen combustible, para que, no para que vente y quédate en la gasolinera, no sirve para nada. Es decir, vete al lugar donde estás. Maneja donde quieras. Maneja en tus ambientes, ¿no? En el Opus Dei hay gente ricas, pobres, paupérrimas, campesinos, obreros, ¿no? Y van, digamos, con toda naturalidad. No es que haya estrategias que digas, aquí hay una superstar, nada. Eso es lo más interesante. Me acordé del código Da Vinci que ponen al del Opus Dei con traje de monje y como si fuera así mil rollos, ¿no? Lógicamente, pues es que le metió mucha crema y el asunto para ver, ¿no? Y parecía, pero, o sea, pues yo trato gente de Opus Dei que son campesinos, campesinas que son heroicos, ¿no? Obreros de fábricas, futbolistas, toreros, pilotos aviadores, gente que vende y de profesiones, hay gente rica, hay gente pobre, etcétera. Lo ideal es, digamos, que en el fondo eso es la Iglesia Católica. Claro. Es decir, vienes por el alimento bueno, de la Eucaristía, de la confesión, de la catequesis, ¿no? Digamos que... O sea, lo que alimenta a la Iglesia, digamos, lo que el Opus Dei alimenta para que salga a la Iglesia la gente es tema, obviamente, aparte de los sacramentos, ¿verdad? Que eso, pues, cualquier otro sacerdote diocesano, pero es tema, ¿qué pudieras decir que es? Tema de formación, es uno, así, tal cual, y por eso también se han metido mucho en temas de escuelas y, pues, digamos, las universidades más, pues, bueno, más reconocidas y demás, ¿está esa parte o cómo entra esa parte ahí en eso? No, quizá es un tema interesante, qué bueno que lo tocas. El Opus Dei no se dedica a poner escuelas ni universidades. Ándale, a ver, platícanos entonces.
no, nada, no. O sea, hay siempre gente inquieta, ¿no? Algunos son del Opus Dei, otros no, amigos, gentes incluso no católicas, judíos, pues que se interesan por poner cosas. Y a veces le piden al Opus Dei que tenga un capellán que ayude en la formación de una escuela o una cosa, ¿no? Pero no se dedica a eso. O sea, el Opus Dei lo que se dedica es ir a la persona una a una, a darles una formación, lo que llamamos un coaching, un acompañamiento, ¿no? Bueno, yo llevo muchas horas de dirección espiritual, de confesión, pero no para decir, vente aquí, ¿no? Doy cursos de teología, muchos de mis cursos de teología no son una cosa, es sobre todo sacar muchísimas dudas, ¿no? Y no es solo para miembros del Opus Dei. Y no, para mucha gente, para sus amigos y por todo. Digo, porque en muchas órdenes sí es así, ¿verdad? O sea, sí es para los miembros o para captar miembros. Sí, aquí no es que nos interese captar miembros, o sea, es un tema también muy importante. O sea, al Opus Dei no le interesan los números. Si tú me preguntas lo que quieras, yo no tengo secreto alguno de nada. Si tú me preguntas, ¿cuántas gente son del Opus Dei en México? No tengo ni idea, ni me interesa. No sé si me explico. O sea, yo atiendo, por ejemplo, un centro del Opus Dei donde vienen unos y trae amigos y trae, oiga, padre, y todo el día estoy recibiendo vienen gentes enojadas, gentes paganas, gentes que quieren mejorar, gentes que traen crisis matrimoniales, y los vas animando, los vas curando y les vas dando pues algún elemento. Y que es la forma, no hacemos nada que no haga la Iglesia. Es decir, les enseñamos el catecismo de la Iglesia Católica, ¿no? Con un curso que además lo dan muchos laicos, ¿no? Hay cantidad de cursos básicos de formación. Digamos, lo único que no nos pueden suplir los laicos es pues, la parte sacramental, que es lo que hacemos los sacerdotes. No nos metemos en nada de organización, de nada. Yo estoy para servir al que... A mí ahorita no va a pasar porque les dije que iba a hablar contigo, pero en mi casa llega gente que quiere hablar, quieren conversar, atiendo al que sea. ¿Y quién nos traen? Unas gentes que conocieron a uno y a otro y a otro. Boca en boca. Y no los hacemos grupos, sino al contrario, los unimos a su parroquia, a que sean más eficaces en su parroquia, a que estén muy unidos al obispo de su diócesis, por supuesto al papa. Es decir, ni nos interesa decir vamos a captar gentes y hacer ruido, ¿no? Hay que trabajar como 100, ¿no? Y hacer el ruido. Sí se nota demasiado ese sello, ¿eh? Último. Ahorita regresamos al episodio, ya a la última parte. Pero bueno, te interrumpo para pedirte tu apoyo a ti. Ora mucho, por favor, por el Simposio Católico Virtual Evangelizando Jóvenes Hoy. En catolicovirtual.com puedes meterte ahí a ver qué onda. Pero pues necesitamos demasiada oración. Ya hay un ejército de intercesores, pero se necesita mucho más. También se necesita apoyo pues, de gente. Obviamente en la parte económica siempre es más que bienvenida. Pero también en la otra parte, ¿no? Hay temas de diseño, hay temas de administración, de organización, de cosas que estar subiendo en las redes, de estar respondiendo mails, hay muchas cosas. Ahí el que quiera puede escribirme, urquidia@catolicovirtual.com o meterse ya a catolicovirtual.com y a mero abajo vienen ahí formas de apoyar. Y si no pueden de alguna, no se preocupen, oren, por favor oren. Si pueden meterlo esto en su oración personal diaria, es muy importante que cuando hagamos algo para Dios, tengamos a gente intercediendo, no nada más estemos ahí como Rambos cristianos solos haciendo algo, no. Vamos a pedirles a las gentes que pues tenemos cercano, yo a ustedes los tengo muy cercano, por eso les pido su apoyo en oración. Y bueno, quien quiera otras formas, pues hay 1000 otras, ¿no? urquidia@catolicovirtual.com o directo en catolicovirtual.com. Dios los bendiga. Ahora sí, a la última parte del episodio con el Padre Pablo. Lo que sí, Padre, ya sé que en 20 minutos tienes misa y tenemos todavía un par de temas pendientes. Sí, antes de entrar a estos temas pendientes, quiero entonces, porque a lo mejor muchos de los que escuchan se quedaron con la duda, nada más explícanos entonces qué pasa, por ejemplo, con estos colegios que decimos que son del Opus Dei y con estas universidades UP y PA de maestría. ¿Cómo encaja entonces el tema del Opus Dei para entender esa parte? El Opus Dei lo que hace en esas instituciones, digamos, las sacan una serie de personas, ¿no? Incluso, te digo, con colaboración de gentes no católicas o protestantes o judías. Y, lógicamente, quieren que ahí dentro haya unas líneas de formación humana, espiritual, doctrinal,
pues que estén muy apegadas al magisterio de la Iglesia. El Opus Dei procura ser muy fiel al magisterio de la Iglesia. Y entonces se hacen unos contratos, ¿no?, entre la prelatura y la institución. ¿Para qué? Para que pueda, por ejemplo, tener una capellanía, ¿no?, un capellán. Pero el capellán no se mete absolutamente nada en las decisiones directivas, ni económicas, ni administrativas. Es mero sacerdote. Puede decir, oye, ojo con estos temas, ¿no?, que hay de temas, digamos, de fondo, doctrinales, que están afectando a las familias o lo que sea, ¿no? Yo fui capellán del IPADE en Monterrey muchísimos años. O sea, yo me dedicaba a atender gentes, ¿no? Alguna vez me pedían alguna sesión en el IPADE de cosas de la doctrina social de la Iglesia que se aplican tales o cuales cosas. Nunca me metí, ni se mete nadie de cosas directivas o administrativas. Es una especie de asesoría, por llamémoslo así, ¿no? Okay. Y la gente dice, ¿es del Opus Dei? Pues no, o sea, hay una impronta. Algunas gentes de los que promueven esas cosas son del Opus Dei y quieren, pues eso, ayudar a otras muchas gentes a entusiasmarlas, a formarse y a ser coherentes. No hay más grato que ver mucha gente que viene por el Opus Dei, por ejemplo, jóvenes que acaban siendo sacerdotes diocesanos o de otras instituciones religiosas, feliz de la vida. Yo he mandado cantidad de gente a los seminarios, ¿no? ¡Qué maravilla! Eso es la Iglesia. No es, esto es lo mío, ¿no? Eso es ser católico universal, ¿no? Claro, eso es la Iglesia, exactamente. Eso es hacer Iglesia, en verdad. No hacer, como dijo también aquí en un episodio el año pasado Pepe Alonso, capillismo, cada quien en su rollito. Eso no es la Iglesia, ¿verdad? No. Eso hace mucho daño a la Iglesia. Y tú y yo lo hemos hablado muchas veces, ¿no? Es decir, la Iglesia, y pues hagamos Iglesia, ¿no? Es decir, hay cantidad de gente tan valiosa, pues hay que saber unir esfuerzos y el que quiera sobresalir y el que quiera aparecer, pues lo único que está haciendo está deformando a la Iglesia, ¿no? Exactamente. Queremos ver a Jesús, es lo que la gente quiere ver. Y yo como sacerdote te puedo decir que cada vez me convenzo más la importancia de ser humilde. Le pido a Dios ser muy humilde, no aparecer, que aparezca Él, ¿no? Porque si no, echamos a perder absolutamente todo. Y además no decir mis opiniones de algo, por supuesto que las tengo y soy gente pensante, pero yo enseño la doctrina de la Iglesia. No meto, hoy en día, si algunos sacerdotes empiezan a decir, no, es que cosas teológicas complicadas, cuando la gente está a nivel primaria, no la confundas, enséñale, sobre todo la vida. Yo creo que es un tema, por eso te digo, que es la vida cristiana. ¿Cómo se comporta un católico en medio de un ambiente empresarial corrupto, o de la política, o de la comunicación? Y eso es lo más bonito, es que empieza a ser levadura y que transforma muchos ambientes. Entonces se me hace que ya con esto nos vamos al siguiente tema, que quisiera que nos platiques de cómo precisamente esto último que acabas de platicar, de enseñarle desde temas básicos a la gente y demás, de una forma sencilla, para que cada quien pueda aplicar. ¿Cómo nace? Y me voy a adelantar mucho en el tiempo y quería también hablar de Vasco y Quiroga, pero no sé si vaya a haber tiempo. Pero ahorita platícanos un poco de Encuentra. ¿Cómo van haciendo de encuentra.com? ¿Cómo van haciendo esa idea? ¿Cómo te juntas con un laico? Que de hecho ya platicamos acá también. Platícanos esa historia de cómo nace de esta idea que nos acabas de decir. Sí, mira, yo creo que un tema fundamental que uno tiene que tener, por lo menos yo lo tengo desde antes de ser sacerdote, es decir, tenemos que ayudar a mucha gente, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues yo recién ordenado volví a Monterrey. Yo no había vivido en Monterrey nunca, voy a Monterrey. Es más, llegué yo ordenado con 27 años de edad. Yo era el responsable del Opus Dei en la zona norte del país, ¿no? Algo también muy raro, ¿no? Era un niño, ¿no? Digamos, desde Chihuahua, todo el norte hasta Matamoros y luego abajo hasta Aguascalientes y San Luis Potosí. Pero como sacerdote, pues siempre un tema que me encontré inmediatamente fue que la gente tenía muchas dificultades para confesarse, ¿no? Y entonces, pues yo fui tomando nota de todas las dificultades que tiene la gente, por qué me tengo que confesar con un hombre igual que yo, me da mucha pena, no sé cómo hacerlo, no sé. Entonces escribí un folletito, luego escribí una cosa de la misa, dos de la misa, que después de 30 años sigue publicándose uno que se llama Vivir la Santa Misa y otro, ¿cuánto pierdes si no vas a misa o no la entiendes? ¿No? Es una historieta ahí que escribí. Porque, bueno, siempre me gusta. Si encontramos las ligas o nos las pasas, quien quiera que esté escuchando, ahí le dan para abajo y ahí mismo las pueden ver. Ok, ya luego te las mando.
Pero bueno, escribí ese folleto de la confesión, una guía práctica, y luego una señora ahí de Monterrey me habló que quería hacer una síntesis y me mandó lo que quería hacer. Y se hicieron unos impresos que ella mandaba una imprenta y gastaba, total, hasta que yo no la conocía personalmente, más que por teléfono. Luego la conocí, me fui a ver al marido y le dije, tu mujer gasta mucho, es absurdo, hay que enseñarle computadora. Yo ya traía el tema de la computadora, estoy hablando del año 97, más o menos, y se empezaron a hacer esas cosas. Total, a mí me deslumbró en el año 96 o 95 las primeras cosas que vi de Internet, ¿no? Pero era lo más elemental, ¿no? Eso me abrió y a partir de entonces dije, pues esto hay que subir. Bueno, un poco después que salió impreso y hay que subirlo a Internet y lo subimos. Oye, que esas guías siguen rolándose en muchas iglesias, ¿no? Esas guías siguen estando ahí en la fila de la confesión, ¿verdad? Las mismas guías, tal cual. Esa guía es increíble, se puede bajar de encuentro.com en la sección de impresos. Ahí tenemos más de 180 impresos que se bajan en PDF y se imprimen. Pero esa fue la primera, ¿no? Esa primera, luego acabamos fotocopiando todo en la casa de esta mujer. Yo calculo que, bueno, algún día se hizo el cálculo hace años, que se habían impreso más de 4 millones de ejemplares de esa guía de la confesión, pero pues ahora la bajan en todas las partes del mundo de habla hispana y yo creo que se han repartido muchos millones. Es una síntesis muy práctica de cómo confesarse, ¿no? ¿Y cómo se convierte eso entonces en una página de internet? Sí, bueno, pues al principio como nos pedían más impresos ya en lugares más lejanos de otras diócesis de Durango, de Zacatecas, no sé cuánto, yo empecé a preguntar cómo se subía eso a internet, pero ya que íbamos a subir eso, pues dije, hay mucha gente que no tiene idea de nada. O sea, el tema de la ignorancia es yo creo de los males mayores que hay en la humanidad, ¿no? La ignorancia. Y en el mundo del católico también, ¿no? Y hay mucha gente que no tiene la posibilidad de salir de esa ignorancia, no tiene la inquietud de buscar la verdad. Y entonces empezamos a armar algo, claro, pero antes hicimos todo un estudio de mercado, yo creo que empezamos en el año 98 a hacer ese estudio, y había, pues, no sé, 20 páginas de internet en el mundo de habla hispana. Había una de Argentina, una de Chile, de Colombia. Es más, me puse en contacto con todas esas gentes y de lo que tú y yo hemos hablado ahora, de todos nuestros planes futuros, pues que era una especie de juntar a lo mejor que había y presentarlo, ¿no? Eso surgió en el año 98, ¿no? Estudiamos como un año todas las páginas, todas las cosas, contactos, estaban apenas, pues mandábamos, no sé si mails o unos por unos chats ahí medio elementales, tardábamos meses en ponerlo. Pero bueno, así surgió Encuentra y fuimos alimentando, pues es un portal que quiere contribuir a la formación. La verdad es que hemos contribuido, yo creo que en buena parte, hay muchas cosas muy buenas, es decir, Encuentra es una, pero bendito sea Dios, hay muchísimas cosas maravillosas, ¿no? Y cada vez deberá haber mejores. Sí, fueron los que empezaron con el tema de formación, porque había lo que había más era por el tema de noticias, ¿no? Católicas, ¿no? Como que esa parte sí, o a lo mejor hasta meditaciones, ¿no? Pero formación así, ¿no? ¿Verdad? No, había unas páginas en donde cada quien ponía algunas cuestiones, o sea, no había noticias no católicas, creo que ¿no? en el año 98 no había, ¿no? Digamos, había directorios católicos, el directorio católico, católico.org tenía, que tú y yo lo conocemos, que es un sitio que sigue ahí, ¿no? Fue de los primeros. Católico.com tuvo muy pocas visitas y había unas páginas de un argentino. Church Forum también, ¿no? Pero eran foros, ¿verdad? De discusión y cosas así. Luego surgió el Church Forum y empezaron a surgir, pero bueno, aquí la idea, un tema que yo siempre he sido muy cuidadoso, quizá por mi mente jurídica y todo, el orden, ¿no? Orden mental, claridad, y el catecismo de la Iglesia Católica, pues ese es el orden fundamental, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros creemos? ¿Qué es lo que nosotros celebramos? ¿Qué es lo que vivimos? ¿No? Y cómo hacemos oración. Esa es la vida cristiana, lo que creemos, lo que celebramos, lo que vivimos, ¿no? Oye, y este orden es fundamental. Y sobre ese tema...
Sí. Así tienes estructurado de esa forma, pero ahorita, porque ya vamos a tener que ir a la parte final de preguntas rápidas antes de que te nos vayas a misa, explícanos así, Sí. hay artículos, tienes cursos en línea gratuitos, platícanos un poquito de esas partes y abajo, obviamente, si estás manejando o algo, no pares, ahí abajo vienen los datos, encuentra.com y a lo mejor hasta vamos a seleccionar algunas cosas interesantes para que te metas, pero platícanos, danos así, ¿qué podemos consumir en encuentra.com para formarnos, padre? Sí, mira, alguien que quiera, lógicamente mucha gente que quiere conocer la doctrina de la Iglesia, pero no sabe por dónde entrarle, ¿no? Y lo que pretende Encuentra es eso, es decir, que diga, mira, hay toda una acción, es todo lo que creemos, ¿no? Y entonces ahí vienen, se distingue, pues queremos qué es Dios, quién es Jesucristo, quién es la Virgen, quién es los ángeles, todo el tema, digamos, de lo que creemos, que es la parte que se conoce como el dogma, ¿no? Uh-huh. Luego lo que celebramos, es decir, la liturgia de la Iglesia y sus sacramentos. Lo que es la vida de la Iglesia, especialmente pues, la vida familiar, la vida de matrimonio, la vida social, ¿no? Que es, y todo el tema, digamos, morales, ¿no? Cómo actuar en determinadas o cuáles cosas, ¿no? Uh-huh. Ahora, y luego hay esas herramientas como hay muchos PowerPoints que subimos en su momento, muchos impresos, en PDF que se pueden bajar, y hace unos 10 años, o quizá un poco más, 12, quizá, estoy viejito, ya no me acuerdo los años, pero empezamos los primeros cursos online. Tenemos ahí 60 y tantos cursos de formación, desde cursos presacramentales y cursos de catequesis y cursos de liturgia y de sacramentos y de teología, y pues entran cantidad de gentes. Ahorita traemos como 135,000 personas inscritas ahí en esos cursos. Entonces todos son asincrónicos, es decir, lo pueden hacer 24 horas del día, 365 del año. Se ofrecen certificados digitales, especialmente para cursos presacramentales, muchísimos obispos. O sea que son válidos en muchas diócesis, ¿verdad? En muchísimos obispos y párrocos. En el fondo es la manera, cómo ayudamos a la formación, ¿no? Dar herramientas, ¿no? Finalmente, cuando alguien quiere formarse, pues empieza él solo a ver que hay una cantidad de cosas y hay que, cada uno es distinto. Hay gente que le funciona muy bien ir por un lado o por el otro, ¿no? Finalmente somos muy dispares, ¿no? Pero ahí están las herramientas que todas tienen su base pues, en el catecismo y en la doctrina de la Iglesia. No inventamos nada nuevo, ¿no? Digamos, tratamos de ponerlo bien y bien adornado y de manera sintética, y eso se encuentra.com. El que busca, encuentra. Me acuerdo que ese lo dijo nuestro Señor. Sí. Lo dijo nuestro Señor, el que busque, encuentra. Oye, pero ese lema ya no lo usan, ¿verdad? ¿O todavía lo usan? Porque antes era... ¿sí? Sí, bueno, ese es nuestro lema de Encuentra, ¿no? Lo que pasa es que tuvimos una modificación en el diseño y arriba se perdió un poco eso, pero sí. Ahora estamos insistiendo mucho que es formación católica porque hay una gran entrada de muchas páginas de corte protestante o lo que sea, ¿no? Entonces hemos tenido... O pseudo-católicas, ¿verdad? Que católicas, pero no alineadas con el magisterio y con el Papa, sobre todo. Sí, ahorita, o que son contestatarios, estas gentes que están destruyendo a la Iglesia, que están confundiendo a mucha gente, o que se olviden. O sea, el Papa es el vicario de Cristo en la tierra, el sucesor de Pedro. A él hay que seguirle, no hagan caso a ninguna otra cosa, y menos en estos tiempos tan revueltos, en donde el diablo claramente está actuando, buscando quitarle esperanza a la gente, quitarle... confundir por todos lados. Confundir, ¿no? Entonces no hay que complicarse. Vivir el catolicismo es tan sencillo. Ser un católico coherente es tan sencillo, ¿no? Pero tan complicado. No, ese es el tema que hay que quitar de la cabeza. Es decir, lo que pasa es que mucha gente está asustada porque o está escandalizada por comportamientos de la Iglesia, nada más que nosotros no creemos ni siquiera por los obispos ni por el Papa, sino por Jesucristo. Está escandalizada. Y por otro lado, hemos, por desgracia, y quizá yo algunas veces o muchas he caído en eso, enseñamos mal, ¿no? Con muchas complicaciones y como si fuera algo para unas cosas despertísimas. No. Hay cosas muy elementales, unas bases que, como todo, ¿no? Si tú empiezas a tomar el buen alimento, pues vas a ir creciendo y vas a... Eso es en el fondo lo que hacemos en el Opus Dei, es decir, tú te enfrentas con Dios, o sea, no es un tema mío. Yo te ayudo a que te enfrentes con Dios
y a que camines, y Él te va a dar gracia, y tú vas a ser una persona santísima con tus peculiaridades. Yo no te puedo encasillar en nada. Digamos, el Opus Dei no se dedica a encasillar a nadie, sino a abrirles un campo inmenso, ¿no? En todos los terrenos y en muchas manifestaciones de religiosidad, lo que ellos quieran, lo que les venga bien. Exacto. ¿No? El Opus Dei nunca dice cosas así, ¿no? Es la doctrina de la Iglesia, te la enseño de la manera más fácil posible, con mucha seriedad, eso sí, ¿no? Con mucha coherencia. ¿No? Sí, me llama mucho la atención, se me hace padrísimo eso. Ahora sí, como dice Lalo, la sección polémica, que no tiene nada de polémica, pero bueno, la sección de preguntas rápidas, padre. Creo que tú ya has escuchado alguno de nuestros podcasts, pero te explico muy rápidamente para aquellos que no escuchen regularmente. Te hago una pregunta y a bote pronto, pues dices en una oración, un par de oraciones máximo, lo que se te venga, ¿no? ¿Te acuerdas la primera vez que tuviste una experiencia espiritual? ¿Cuántos años tenías y concretamente qué fue, padre? Pues la primera que yo recuerdo es a los 3 años de edad. ¡Ay, jole! En el temblor, de un temblor del año 1957. Vale. Yo me acuerdo haber acudido a Dios en ese día y estaba moviéndose la cama. 3 años. A los 3, es el recuerdo más antiguo que tengo. Claro, generalmente son cosas traumáticas. Eso fue cuando se cayó el ángel de la independencia. Mira. Se movían las ventanas y nosotros vivíamos relativamente cerca de ahí. Ajá. Y por tanto lo recuerdo muy bien. Órale, 3 años. Ya me puse a pensar qué traumas se van a quedar con mi hijo de 3 años. Oye, padre, ¿tienes algún santo patrono? Que ya sea santo, porque si no ya sé quién vas a decir. No futuro santo. Santo canonizado. ¿Algún santo patrono, algún santo favorito? Tengo mucha devoción a San José María porque yo lo conocí, tuve la gracia de conocerlo en el año 70 y luego en el 74. Y otro que traté con mucha frecuencia pues es el Beato Álvaro del Portillo, que fue su sucesor. Realmente eso les tengo cariño. Órale. Tengo mucha devoción, pero todavía no es santo Vasco de Quiroga. Sabía que ibas a ir por ahí. Pero va a ser santo. Que ya no hubo chance de platicar, pero para los que se quedaron con la duda, el padre es experto en el tema, está ahí pues en la causa de la postulación y tiene mucho que decir al respecto. Yo espero que pronto lo comenzcamos de que tenga su propio podcast sobre estos temas y que nos platique, que ha sido toda una odisea, ¿no? Este proceso. Luego platicarás en alguna otra ocasión, padre, porque si no, ahí sí se nos van horas. Oye, ¿tienes alguna oración que te guste orar, rezar seguido que nos puedas compartir, padre? Sí, pues mira, a mí me gusta, por supuesto, el rosario, pero yo repito muchas veces cada día una oración que es de origen mexicano, que me la enseñó el Beato Álvaro del Portillo, porque su mamá era mexicana, y es: dulce madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes, ven conmigo a todas partes y nunca solo me dejes. Y ya que eres mi madre, haz que me bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Es una oración mariana, pero además con... No sabía que era mexicana. Pues él decía que se le había enseñado a su mamá y que la mamá decía que la mamá era de Cuernavaca y que su mamá decía que era mexicana. Yo no sabía que era mexicana y yo la rezo en serio muchas veces cada día, muchísimas. Es quizás la oración que más. Y luego tengo que decir que rezo también todos los días, es casi, no digo que es un mantra, pero una oración que compuso un cardenal, Mary del Val, que era un español fabuloso, que es lo que se llama la letanía de la humildad, ¿no? A mí me gusta muchísimo. Esa no me la sé de memoria del todo, pero pues esa letanía dice... Ahí la pones, ándale, ahí la tienes. Sí, aquí la tengo. Dice: líbrame, Jesús, ¿de qué? Del deseo de sentirme apreciado, de sentirme amado, de ser ensalzado, de ser elogiado, de ser alabado, de ser preferido, de ser consultado, de ser aplaudido. Líbrame de esas cosas. Y líbrame también del temor a la humillación, al desprecio, a la calumnia, al olvido, al ridículo, al agravio, al recelo, que no me importe nada de esas cosas, ¿no? Que los demás sean más amados que yo, que los demás sean más apreciados que yo, que los demás crezcan y yo disminuya a los ojos del mundo,
que los demás sean alabados y yo pase oculto, que los demás sean preferidos a mí en todo, que los demás sean más santos que yo, siempre que yo alcance la santidad que tú quieres. Esa es una oración, pues a mí me sirve mucho. Y a pesar de todo no soy humilde. No, y en humildad nadie me gana. No te creas. Oye, no, pues es algo que se trabaja hasta la muerte, pero muchas gracias por compartir. Nos la había compartido también Daniel Ibáñez en octubre del 2019. Ahí la vamos a poner también allá abajo en los show notes para que, muy bien. Para que lo vean, porque sí está padrísimo y necesitamos pues ejercitarla todos, la humildad, que es algo que se practica, ¿verdad? Aunque a veces le pedimos a Dios y nos manda humildad por formas que a lo mejor no nos gustan, ¿verdad? Oye, padre, ¿algún tip práctico que nos puedas dar para ser santos? Digo, hay mucha gente que pues a lo mejor no sabe, quiere ser santo, pero no sabe a ver, pues cómo se come eso, cómo se empieza a hacer eso, qué tenemos que hacer todos los días para, pues al menos estar alineados caminando a... Sí, dos cosas muy prácticas se me ocurren decirte. Uno es no levantarte como perro, como un perrito, ¿no? Hay gente que se desenrolla y se levanta y empieza a funcionar. O sea, levantarte y hacer un ofrecimiento de obras con tu palabra, decir, Dios mío, todo lo que haga va por ti. Y como se lo estás ofreciendo a Dios, pues tratar de hacer lo mejor que te es posible, ¿no? Si ese ofrecimiento, además, durante el día lo vas de alguna manera actualizando, ¿no? Voy a hacer esta llamada, voy a hablar con esta persona, voy a hacer este escrito, y todo se lo vas ofreciendo a Dios, pues lo santificas. Ese es un tema fundamental. Y la otra es, que es clave para la vida espiritual, es hablar con mucha confianza con Dios. Cada quien tiene sus estilos, sus modos, pero tienes que contarle, ese es tu padre, es nuestro padre, es el amigo, Jesús es nuestro hermano, y decirle, oye, me pasó esto, reaccioné esto, me enojé, esto, tal, ¿no? Es decir, con una gran confianza. Esas dos cosas son fundamentales. Con eso creces automáticamente en vida espiritual. Órale, padrísimo. Oye, y sobre esto mismo, digo, hemos platicado también otras veces y la importancia de que no nada más sea mecánica esta parte, ¿no? Aquí entró como Irán Marcelo, mi recién nacido. Esa parte de... Bueno que esté ahí Marcelo llorando, pues señal de que estamos trabajando en familia. Se me fue la onda lo que estaba diciendo, pero sí, la importancia de durante el día, no nada más de forma mecánica, pero platicar, híjole, qué diferencia hace en nuestras vidas. Padrísimo tip práctico. Gracias, padre. Oye, ¿algún libro? Y aquí quiero que hables un par de minutos de tu libro de Vasco de Quiroga, pero también que nos recomiendes otro libro que creas tú que pueda ser bueno, pues para los que están escuchando, padre. A ver, así. Bueno, ¿qué onda mira, con tu libro? libros que yo recomendaría para leer, hay uno que me gusta mucho que es de Juan Luis Lorda, que se llama El arte de vivir. Este fue el compañero mío en Roma, es un sacerdote de la Universidad de Navarra, y lo puedes bajar de internet, dice El arte de vivir. Te enseña a vivir en cristiano, la moral. Juan Luis Lorda, ese es uno. Y luego yo, de lectura espiritual, hay un francés que se llama Jacques Philippe. Buenísimo. Philippe, que tiene unos libros extraordinarios, breves, muy bien contados. Sobre todo ese que, por ejemplo, uno que se llama Tiempo para Dios, te enseña a hacer oración. O la libertad, ¿no? La libertad interior. Hay que ser muy libre. Y el de la paz está también buenísimo, ¿eh? El de la paz. Estos de Jacques Philippe se me hacen extraordinarios, escribe como un buen francés. Y súper cortitos, y aparte mucho tema de místicos, ¿verdad? Y iba a decir de doctores, pero es más de místicos, lo hace de una forma tan práctica, ¿verdad? Porque a veces uno se puede perder un poco con San Juan de la Cruz o con algunos otros místicos, y la forma en la que lo acomoda, como que puedes hacer prácticas las cosas en tu vida, ¿no? Me encantan. Padrísimos libros y muy cortitos. Decía ayer que la gente tiene a veces miedo de tener vida espiritual, de buscar la intimidad con Dios o la vida cristiana. Es más sencillo de lo que parece, ¿no? Digo, hay que poner unas bases, pero estos libros te dan esa facilidad de decir las cosas. La vida espiritual, la vida incluso mística, contemplativa en medio del mundo, no es tan difícil. No tengan miedo, pero hay que tratar a Dios, si no lo vas a conseguir. Es una experiencia increíble. Oye, y ya que tenemos un par de minutos, ¿qué onda con la vida santa de Vasco de Quiroga? Bueno, ese es yo he publicado 5 libros sobre Vasco de Quiroga. Yo estoy preparando una biografía muy seria, muy definitiva,
Pero bueno, esa de la vida santa de Vasco de Quiroga lo que explica es, bueno, Vasco de Quiroga pues es un abogado como yo, por eso me cae bien, fue máxima autoridad en la Nueva España, por eso me cae también, porque fue autoridad. Llegó en 1531 a la Ciudad de México el 9 de enero y pues dio ejemplo de lo que es un católico, ¿no? Laico y tal, y luego siendo laico lo nombraron obispo y cuando se inició la causa de canonización que lo inició el cardenal Suárez, Inda de Morelia, pues teníamos muy poca información y a la vuelta de casi 19 años, pues hemos investigado muchísimo, encontrado muchísimas cosas en los archivos y entre otras cosas muchos testimonios de sus contemporáneos que hablan de cómo vivió la fe, la esperanza, la caridad, la prudencia, la justicia, la fortaleza, la templanza, algunos testimonios increíbles, ¿no? Y eso es lo que en ese libro pues explica toda esa vida santa y el proceso de canonización hasta pues hace un año, ahorita ya está en Roma, va muy adelantada, y a ver cuándo el Papa decide que sea venerable o beato. Yo creo que pronto. El año que entra yo calculo que va a haber algo. Ándale. Ahí padrísimo que seas parte ahí de los postuladores, digamos, de la causa. Y sí, yo creo que de las cosas más importantes, al menos en América, ¿no? De cómo sigue el legado de Tata Vasco en la parte social del Michoacán, ¿no? En la parte social, política, la organización que hizo de los diferentes pueblos y todo, cómo los trataba también a los indígenas de forma diferente, todo bien padrísimo, ¿no? El legado. Español que se hizo indio, así lo llamó Juan Pablo II. Dale. Y todo lo que vivió y practicó es algo que se puede vivir en el siglo XXI y que puede ser la solución para muchos de nuestros problemas sociales, porque ese tejido social que está roto, la violencia, el egoísmo. Pues ahora que acaba de ser el día de Santo Tomás Moro, ¿verdad? Y precisamente dicen que él es el que ha podido hacer vida la utopía famosa, ¿no? De algún modo, sí, él hizo práctica la utopía de Tomás Moro. Sí, hace 4 días lo celebramos. Tomás Moro, que es patrono de los gobernantes y de las autoridades, ¿no? Uh-huh. Y Vasco, si lo hace un santo, pues va a ser patrono de autoridades, de jueces y de obispos, porque pues, un obispo excepcional también, ¿no? Y de abogados, para que vean que los abogados sí podemos llegar al cielo. Que no se necesita ser mártir para que un abogado llegue al cielo, ¿eh? Exacto. Lo bueno es que nosotros ya estamos también en otras cosas, aunque somos abogados, padre. Sí, muy bien. Oye, padre, ¿alguna cosa por la que quisieras intercediéramos, pues nosotros en Platicando en Católico y todos los que están escuchando? Pues mira, yo creo que sería muy interesante ahora que seguimos en el tiempo de encerramiento, de una pandemia que está todo muy incierta. Primero, que la gente esté llena de esperanza, ¿no? Hoy el demonio le interesa mucho la división y sembrar miedo. Tener mucha esperanza, somos hijos de Dios, ¿no? No nos va a pasar absolutamente nada si pones los medios que tienes a tu alcance. Y luego que también nos lleva a ser coherentes, ¿no? De alguna manera, pues a mí me da un poco tristeza ver que mucha gente no se ha enterado de qué nos quiere decir Dios con esto y ya como que están saliendo y lo que sea y lo primero que es ir a hacer compras quizá de cosas muy superfluas cuando hay tanta gente sin trabajo, muy pobre, ¿no? Hay cosas que son aberrantes, que claman al cielo, ¿no? Es decir, los esquemas mentales de materialismo, de sensualidad, de todo aquello, pues tú dices, oye, ¿para qué te sirvió este encerramiento, no? Estás lleno de egoísmo, ¿no? Entonces, pedirle a Dios, es decir, que todos, cada quien, pues dependiendo de sus posibilidades, lógicamente, se plantee seriamente, pues lo que es el bautismo y por ser bautizados, pues el buscar en serio la santidad, o sea, si todos buscamos en serio la santidad, cada quien en el lugar que le corresponde, pues cambiamos el mundo. Si 12 apóstoles cambiaron el mundo, pues yo creo que somos más de 12 los que están, no sé cuántos, creo que 3 o 4 escuchan tu podcast, ¿no? 3 o 4. Tus 3 o 4 lectores como los de Catón. Los de Catón, ¿no? No, aquí tu podcast lo estudia, lo escucha mucha gente y esa es otra intención, o sea, que mucha gente siga estos podcasts porque pues siempre hace mucho bien, ¿no? Oír a otras personas, como, ¿no? Yo no soy ejemplo de nada, pero sí he oído cosas muy bonitas de tus podcasts. No, y emocionarnos con lo que Dios está haciendo a través precisamente de gente, pues como nosotros, ¿verdad? Que pues no somos para nada moneditas de oro, ¿verdad? En ningún sentido, y a pesar de nosotros, pues Dios hace cosas, ¿verdad? Por eso hay que ponerse a disposición de Él. Por eso platicamos pues contigo, todo lo que has hecho, etcétera, pues padrísimo, ¿no? Hay que animarnos. No he hecho nada, pero no, lo que hay que hacer es tratar de no estorbar. Ándale.
Eso es lo que hay que hacer, no estorbar la acción de Dios. Pues vamos a estar pidiendo por eso y por lo primero que decías también, para que nos caiga el 20 como católicos en este tiempo y no regresemos a hacer los mismos que antes, ¿no? Que es una de las cosas que híjole, pues sí, espero yo que sí. Creo que como iglesia en general sí nos está sirviendo para levantarnos en muchos sentidos y ojalá que no hay cosas muy bonitas y gente que está reaccionando. Digo, hay cosas preciosas. La verdad es que la mayoría de la gente ha reaccionado bien, ¿no? Y yo creo que se está planteando cosas distintas en su vida, sus esquemas mentales, de uso de los bienes de la tierra, de preocupación por los demás. Y hay muchos obispos y sacerdotes increíbles cómo se han movido, ¿no? El mismo Papa Francisco hace poco pues hizo mención a eso, ¿no? La gran creatividad de cantidad. Y ahora con el directorio, el directorio recién presentado por el nuevo, por quien inauguró nuestra segunda temporada de Platicando en Católico, por el presidente del Dicasterio de la Nueva Anglicisión, Monseñor Rino Fisichella. Lo acaba de presentar y yo creo que, yo nomás he visto algunos pues que son como que algunos puntos, digamos, pero hay que meterse porque eso es la nueva evangelización, lo que tenemos que meternos a ver. Es el tercero, ¿no? Después del concilio, ¿verdad? Yo lo busqué anoche por todos lados a ver si podía bajarlo, pero no. Yo nada más vi algunas notas o que agarran algunos pedacitos, ¿verdad? Pero me hace mucha ilusión ese directorio porque pues es otra vez, ¿no? Por dónde tenemos que evangelizar, por qué tenemos que insistir, qué ideas claras hay que dejarle a la gente. Y siguiendo a nuestra madre iglesia, exacto, siguiendo a nuestra madre iglesia y la cabeza, ¿verdad? Exactamente. El Papa dice por aquí nos alineamos todos, si no es puro cuento. Exactamente. ¿No? Teorías todo el mundo puede tener, pero pues el dulce Cristo en la tierra, como le llamaba Catalina decían al Papa, ¿no? El vicario, el que hace las veces de Jesucristo. Dice, por la derecha, tira la red a la derecha. Ahora a la izquierda. Y viene la pesca milagrosa. Si no hay pesca, no hay nada. Exactamente. Padre, pues se nos acabó el tiempo, nos tenemos que ir, pero no vamos a dejar que te nos vayas sin que nos recomiendes a 2 personas con las que creas que podamos platicar aquí en este espacio. Sí. Mira, uno que sería muy interesante es el cardenal don Alberto Suárez Inda. Realmente, pues a mí me honra con su amistad y nos hablamos muy frecuentemente. Hace 2 días hablé con él. Y es un hombre extraordinario, tiene ya 81 años, muy, muy buen amigo del Papa Francisco. Son verdaderamente amigos y ese valía la pena. Muy afines, ¿no? En formas de pensar, ¿verdad? Y de ser pastores, yo creo, ¿no? Ándale, muy afines y pues no se conocían de antes, ¿no? Realmente el Papa lo llamó el cacique, ¿no? Una cosa muy interesante, pero ese sería es que ha sido un obispo extraordinario, tiene una sabiduría, una experiencia, hay que aprovecharlo, José Manuel. Órale, pues tú dices, Sí, yo te conecto con él. Ese es uno. Bueno, 2 obispos que tú conociste en el simposio católico virtual, que me parece que también tiene ideas muy claras, pues es de Chile, de González Errázuriz. Juan Ignacio González Errázuriz, y el de Perú. Padrísimo. Que te cayó muy bien. Ricardo García, de Yauyos. O sea, eso es, digamos, la parte eclesiástica. Yo creo que valdría la pena empresarios. Se me ocurre un regio que tienes ahí al lado, que es muy buen amigo mío, que es Eugenio Garza Herrera. Ándale. De Signus, de Signus con 2X. Este es un tipo interesantísimo también, tiene una visión de muchas cosas. ¿Y sabes quién te puedo recomendar? Uno que secuestraron, un arquitecto, Bosco Gutiérrez Cortina. Claro. Tiene un testimonio que lo da por muchos lados, pero de una entrevista muy personal tuya sería interesantísimo. Yo te conecto con ellos. Órale, estaría padrísimo. Ya te di 5, pediste 2 y te di 5. Tú pides como quien eres, yo te doy como quien eres. Así está mejor, ¿no? Subiste el nivel. Estos podcasts hay que difundirlos porque en el fondo necesitamos ese storytelling, ¿no? Telling, contar historias, porque eso nos empuja a unos y a otros. Y finalmente es el catolicismo. Y también nos anima a seguir adelante y a darle a pesar de nosotros mismos, ¿verdad?
Claro, claro. Padre, pues podríamos seguir platicando horas. Tenemos que irnos ya. Así es que muchas Sí, muy gracias. bien. Agradezco mucho tu tiempo. Y de todos Al modos, pues contrario. a todos los que están escuchando, abajo vienen ahí pues todas las platicadas, digo, todas las ligas a las cosas que platicamos aquí en este espacio con el Padre Pablo. Muchas gracias por escuchar y nos vemos el próximo lunes. Dios los bendiga. Padre, ¿no te puedes ir sin darnos la bendición? Ok. Les voy a dar una bendición, la bendición para el viaje de la vida, que yo repito también muchas veces, que se la aprendí yo a San José María, ¿no? Porque se lo repetía él, no sé si la inventó o es de otro, pero que es muy bonita. Yo nada más le agrego el tema de Guadalupe, pero le dice, por la intercesión de Santa María de Guadalupe, que el Señor esté en tu camino y que sus ángeles te acompañen. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Fíjate, por la intercesión de Santa María, que el Señor esté en tu camino y que sus ángeles te acompañen. Ya no necesitas más para andar por la vida. Con eso ya tienes todo lo necesario. Padrísimo. Exactamente. Pues muchas gracias. Bueno, por que Dios te bendiga, José Manuel, y a todos los que nos están escuchando. Pidan por los proyectos que trae entre manos José Manuel, que son muy importantes para la evangelización y para la formación. Gracias, Padre, y gracias a ti por todo lo que haces para apoyarlo. Les platicaremos más a todos los que escuchan también cómo el Padre está siendo instrumental para muchas cosas y todo lo que está, pues no ayudando, haciendo. Pero bueno, nos tenemos que ir. Dios te bendiga, Padre. Ándale, Dios, igualmente. Dios. La plática buenísima, ¿no? Acuérdense que pueden compartir WhatsApp, Facebook, Instagram, por todos lados. Por favor, compartan para que más gente pues sepa lo que está pasando, cosas padrísimas en la iglesia, así como el Padre y todo lo que está haciendo. Y pues bueno, acuérdense pedir mucho por nosotros, por favor. Y pues ya saben, el que quiera apoyarnos de alguna forma, platicandoencatólico.com, o mándenos un mail a platicandoencatólico@gmail.com y ahí le vamos dando. Dios los bendiga. Hey, ¿qué tal? Soy Manu Casten, director creativo de podcast en Juan Diego Network, y déjame platicarte de un lugar del cual dicen que es una fisura abierta repentinamente al otro mundo. Estoy hablando de Lourdes, en Francia, un lugar maravilloso en el cual me ha tocado estar en más de una ocasión y de verdad se siente la fe de la gente. Más de 6 millones de personas visitan Lourdes en cada año. Personas como tú y como yo que han pasado por alguna enfermedad, algún accidente, la falta de trabajo, son víctimas de discriminación o quién sabe cuántos más sufrimientos. Y de seguro por ahí has escuchado algo sobre las apariciones de la Virgen a la querida Bernardita en ese lugar allá por 1858. Pero déjame decirte otra cosa. Esa historia está más vigente de lo que tú crees y es más cercana al corazón de cualquiera de nosotros de lo que uno podría pensar. Te hablo de todo esto porque Bosco Films está por estrenar la película Lourdes, que te llevará a reflexionar sobre el gran misterio de la fe ante las tribulaciones de la vida. Si vives en Estados Unidos o tienes algún conocido que viva allá, no te puedes perder el estreno en cines el próximo jueves 9 de febrero. Te dejo el link en la descripción del episodio para que reserves tus boletos en el cine de tu preferencia y lo compartas con tus conocidos. Esta será la única fecha en la que la película se exhiba subtitulada al español, así es que no te la pierdas.